En una pesadilla tan real, con todos los monstruos y la destrucción a tu alrededor, que parece que en un segundo más o te volverás loco o te comerán sin ahogarte. Pero en algún momento todo cambia. Tú cambias. Ya no tienes miedo de mirar al peligro a los ojos. Tienes poder dentro de ti. Un poder inmenso e imparable que puede destruir a tu enemigo, reduciéndolo a átomos. Y aunque la ciudad arda a tus espaldas, aunque los edificios se derrumben uno tras otro, e incluso aunque una multitud de monstruos furiosos te pise los talones, no tienes miedo. Tú eres el poder. Y qué desagradable y ofensivo es que seas así solo en tus sueños, cuando en realidad eres un estudiante común y corriente, llamado Lu Shen, que se quedó dormido en medio de la clase y tuvo la mala suerte de ser descubierto por el profesor. Más clases magistrales, más risas de los compañeros, como si nunca se hubieran dormido con el monótono discurso del profesor. ¿Y qué si los exámenes son dentro de 6 meses? Como si fuera la primera vez, el tipo aprobó los últimos y también aprobará estos. ¿Por qué gritar así? Sí, y no hay necesidad de asustarlo diciéndole que ni siquiera lo aceptarán en construcción si sigue durmiendo en clase. Él mismo lo sabía perfectamente. Y si bien era aceptable escuchar algo así de un profesor, que al fin y al cabo no deseaba ningún mal a nadie, sino que simplemente intentaba hacer bien su trabajo, era doloroso y ofensivo escuchar a sus compañeros decir que lo consideraban un completo cero. Así que, ¿qué importaba si su factor de salud era 0,7 décimas? Todo aún podría arreglarse. Pero nadie lo creyó y se dieron por vencidos con Lu Shen. Pronto terminó la lección y llegó el momento de volver a casa. El único que no se rió del protagonista fue Liu Qiming. Al fin y al cabo, eran amigos desde hacía mucho tiempo, y el chico conocía las pesadillas de su amigo. Lu Shen no quería volver a hablar del mundo después del fin del mundo, un tema que constantemente aparecía en sus sueños. Además, el amigo ya lo entendía todo, así como el hecho de que tenían un estatus bajo, por lo que incluso intentar cambiar algo era ridículo. Pero podían quedarse al margen, dejando espacio para el heroísmo a los genios. También podrían haber ido a jugar videojuegos o a cantar karaoke, pero el protagonista no tenía ni la fuerza ni el deseo de participar en ese tipo de entretenimiento. Lo único que Liu Shen quería era dormir. Unas 8 horas, o mejor aún, 12. Así que su amigo tuvo que divertirse sin él hoy. Afuera hacía buen tiempo, pero el protagonista no se percató de ello. Caminaba por una calle ruidosa y no entendía por qué tenía tan mala suerte después de renacer. ¿Por qué tenía que preocuparse por los exámenes? ¿Por qué era siquiera un estudiante? Es bueno saber que, al menos, las matemáticas en ambos mundos eran las mismas, y en principio no eran tan diferentes entre sí, salvo que la salud humana desempeñaba un papel importantísimo. Al cabo de un rato llegó a casa y sorprendió a su madre curándole la espalda a su padre con una especie de tiritas. El hombre puso buena cara y se apresuró a vestirse para preparar la cena para su familia. Liu Shen no le prestó atención a esto. Tenía curiosidad por saber por qué aún no habían comprado un aparato para mejorar la circulación sanguínea. Sus compañeros decían que era algo útil y que podía ayudar con lesiones en la parte baja de la espalda y otras cosas. Pero el hombre no respondió directamente, sino que lo convirtió todo en una broma, diciendo que no estaba herido en absoluto y que su hijo simplemente se lo había imaginado. Por supuesto, no se trataba de una lesión. El anciano simplemente se había dado por vencido. Pero no se olvidó de los niños y le llevó a su hijo 2 polvos medicinales. No fue una lástima gastar una cantidad considerable de dinero en esto, siempre y cuando mi hijo estuviera sano y fuerte, y su esposa lo elogiara, lo cual era agradable, aunque fuera doloroso. En una ocasión así, incluso en público, se podría organizar una fiesta, y una cabeza de cerdo sería justo lo que se necesitaba. Y todo habría ido bien si la madre no hubiera preguntado por la situación de su hijo. Al fin y al cabo, la hija ya había obtenido un buen resultado, pero si el hijo no se esforzaba, ni siquiera le permitirían presentarse a los exámenes. No quiso contestar, así que el tipo corrió a su habitación. Comprendió que necesitaba ponerse en forma rápidamente. Para empezar, podrías probar la 24ª forma de reconstrucción corporal. Además, la Unión Internacional de Artes Marciales recomendó estas 24 técnicas para la reconstrucción corporal, basadas en las antiguas enseñanzas del yoga y el judo, que ayudan a los maestros principiantes a fortalecer el cuerpo. Este arte no surgió de la nada. Hace 300 años el mundo cambió, y nadie puede decir por qué comenzaron a aparecer grietas en el cielo y monstruos comenzaron a salir de ellas. Las armas modernas resultaron inútiles y, como por arte de magia, se desbloqueó una habilidad genética en las personas, tras lo cual la fuerza de cada individuo comenzó a crecer involuntariamente. Y entonces la humanidad adquirió la capacidad de matar monstruos, entrando en la era del amanecer de las artes marciales. Pero ni siquiera esto podía solucionar de inmediato el problema de la gente. Todavía había demasiados monstruos, atacaban las ciudades y las destruían, y era necesario inventar urgentemente algo que pudiera detener esto. Las cosas pintaban mejor ahora, pero no para el protagonista, quien, a pesar de entrenar como un loco, no conseguía ningún resultado positivo y maldecía sus pesadillas, porque era por culpa de ellas que su negocio se estaba yendo a pique. Sí, y fue una pena desperdiciar la segunda oportunidad que el universo le brindó en este extraño mundo de las artes marciales.
Por lo tanto, a pesar de su cansancio, iba a hacer algunos acercamientos más, pero sus planes seguían siendo solo eso, planes. Le pareció que todo se movía ante sus ojos, y entonces la imagen se aclaró de repente. Lu Shen no estaba en su habitación, sino en el páramo con el que soñaba cada vez que cerraba los ojos. Incluso ahora, nadie era consciente de la realidad de lo que estaba sucediendo, y en vano, porque los monstruos no estaban dormidos, y claramente no tenían ningún reparo en darse un festín con carne fresca. Y mientras el hombre intentaba asimilar lo sucedido, el zombi no perdió el tiempo y lo derribó al suelo. En ese preciso instante, el protagonista fue invadido por una oleada de agresión vengativa. ¿Cómo se atrevía ese monstruo a menospreciarlo? Sí, no era el luchador más fuerte, pero era un luchador, y no iba a dejar que lo devoraran. Concentrando toda su voluntad en un puño y la fuerza en sus piernas, Lu Shen logró apartar a su enemigo de un empujón. Pero obviamente esto no era suficiente para ganar, y el estrés necesitaba ser liberado. Así que el tipo golpeó la cabeza del zombi con una piedra hasta que el suelo se puso rojo. Me las arreglé. Encontré un punto débil y lo superé. Incluso pude sentirme orgulloso de mí mismo. Es cierto que no hubo tiempo para celebrar, ya que algo extraño comenzó a suceder. La energía abandonó el cuerpo del zombi y comenzó a ser absorbida por el cuerpo del hombre, causándole dolor. Y con dolor llegaron, y recordando al zombi que había matado, el protagonista no entendía por qué había sucedido todo y qué había pasado exactamente. De repente, otro zombi lo atacó, y él lo noqueó solo con la mano izquierda, usando sus reflejos, a pesar de que no poseía ninguna técnica de lucha de ese tipo. Si esas no eran sus habilidades, entonces eran las del monstruo que mató, al igual que el poder que circulaba por sus venas, provocándole una extraña y deliciosa sensación. Poco a poco, la euforia comenzó a desvanecerse, y Li Shen, sentado en el frío suelo, empezó a darse cuenta de que había absorbido la fuerza y la experiencia vital de un zombi, aunque esto era imposible. Por otro lado, en un sueño puede ocurrir cualquier cosa, especialmente si el sueño es el resultado de una inflamación cerebral. Además, como todo esto es solo una fantasía, no hay de qué preocuparse demasiado, y la base donde servía el zombi muerto también podría encontrarse, haciendo que el sueño sea más vívido y comprensible. Y en el camino puede matar zombis con uniforme militar. Después de todo, tras absorber su fuerza y sus recuerdos, él mismo se volvió más fuerte. Es cierto que esto no estaba destinado a suceder hoy, ya que un segundo después el hombre se despertó en su habitación. Además, Chingue llamaba insistentemente a la puerta porque era la hora de la cena, y su hermano se había encerrado en su habitación a dormir. Tuvo que abrir la puerta, y su alegría no se vio aumentada por el desdén que le mostró su hermana menor, que pensaba que estaba durmiendo y no haciendo ejercicio. El protagonista empezó a poner excusas a la antigua usanza, sin darse cuenta aún de que empezaba a lucir su mejor aspecto. Pero su hermana se fijó en absolutamente todos sus músculos, e incluso se sintió avergonzada, porque esa misma mañana su hermano era un perdedor, a quien no se podía mirar sin que se te saltaran las lágrimas. La niña entró en el comedor, y Shen no podía comprender a dónde había ido su dulce hermanita, que nunca se había separado de su lado durante su infancia. Eso fue hasta que fueron a la escuela, y aquí está la noticia. Su estatus era superior a 1, sus habilidades de lucha eran superiores a 100, y la naturaleza no la privó de inteligencia, y como resultado, ella estudió en una prestigiosa universidad de artes marciales, y él apenas se mantenía a flote en una escuela normal. En resumen, un cliché que sería gracioso si no fuera tan triste. Pero lo interesante es que lo que le devolvía el espejo era un joven muy enérgico, y no un debilucho matutino. Además, el tipo se sentía de maravilla. La debilidad y la somnolencia habían desaparecido como por arte de magia, y la oleada de energía era tal que quería mover montañas. Y para colmo, los recuerdos de los zombis que había matado mientras dormía también lo acompañaban, al igual que sus habilidades. Lu Shen bajó a cenar con mucho ánimo. Incluso empezó a encontrar la comida más sabrosa que antes, y no había suficiente, quería más. Y era extraño. Nunca antes se había visto a sí mismo comiendo sin control, así que era hora de recomponerse y comportarse con normalidad. Pero el padre de familia no estaba enojado. Incluso se alegró de ver a su hijo así, por lo que le pidió a su esposa que le preparara algo más al niño. El hombre esperaba que el hambre fuera una señal de que su hijo se estaba convirtiendo en un joven, lo que significaba que tenía muchas posibilidades de mejorar su posición en la clasificación, ya que la diferencia entre las universidades de los niños era enorme, y quería que sus dos hijos recibieran la mejor. La cena había terminado, y Lu Shen decidió ir al dojo para comprobar su estado. ¿Y si realmente tenía suerte? No quería creer que estuviera alucinando y que todos los cambios fueran solo producto de su imaginación. El líder de este lugar era Ni Hongchuan, quien se especializaba en boxeo y en un momento dado llegó a estar entre los 10 mejores luchadores. Es evidente que un maestro tiene un estado de salud superior a 300, lo que significa que su posición en la sociedad es alta, ya que todos los especialistas de alto rango se convierten prácticamente en dioses en este mundo. Sí, Lu Shenbe también quería ser así, pero sus padres no tenían el dinero para enviarlo a estudiar con esa gente, y en sus sueños también podía aprenderlo todo por sí mismo. Probablemente podría,
Y dado que ese era el caso, decidió decirle inmediatamente a la chica de recepción que no había venido a estudiar, sino a poner a prueba y evaluar sus habilidades de combate y su estado de salud. Sin duda, a la bella mujer le pareció que olía a pobreza, así que lo envió a la habitación número 8, donde se encontraba la máquina de inspección. Lo primero que hizo el joven al entrar en la habitación fue comprobar el estado. Y allí le esperaba una sorpresa. Su rango había aumentado, y ahora se había convertido en un novato. Además, casi ha alcanzado el nivel de Chingue, lo que significa que es muy posible que desarrolle una carrera como maestro de artes marciales. Sería estupendo que sus habilidades de lucha también mejoraran, así que estaba ansioso por ponerlas a prueba. Fue bueno que todo el conocimiento de los zombies asesinados fuera absorbido por él y se sintiera como parte de él. Un golpe al muñeco, unos segundos de espera y luego, deleite, porque sus habilidades de lucha superaban con creces las 100. Y esto es solo por una hora de sueño. Y si duerme 8 o 10 horas, entonces se transformará. Y el estatus de maestro de artes marciales estará a un paso. Pero por la noche, como suele suceder, no pudo conciliar el sueño, aparentemente porque había dormido durante el día, y su horario de sueño se había desorganizado por completo. De repente recordó que solo eran las 9 de la noche, y como no conseguía conciliar el sueño, Lu Shen decidió agotarse entrenando hasta quedarse dormido. Sin embargo, en lugar de los movimientos memorizados que repetía a diario, su cuerpo decidió que era mejor utilizar la técnica que había aprendido de los recuerdos del soldado zombie. Al personaje principal le gustaron mucho más las nuevas técnicas y conocimientos que los anteriores, por lo que le resultó más interesante y tuvo más ganas de practicar. Con cada nuevo movimiento sentía corrientes de energía pura fluyendo por su cuerpo, llenando cada célula de su organismo. Fue una sensación increíble que no se podía comparar con nada. Después de todo, sus sueños eran el mayor tesoro que solo podía recibir, como un regalo de poderes superiores. Es cierto que hubo un efecto secundario. El hombre sentía que simplemente iba a morir de hambre. Al parecer, su apetito y hambre crecieron proporcionalmente a su aumento de fuerza y masa corporal, por lo que la comida normal ya no le satisfacía. Necesitaba medicamentos. Debido a un presupuesto limitado, su familia no pudo obtener lo que necesitaba, lo que significaba que el crecimiento pronto se detendría. Pero esto no podía permitirse, así que necesitábamos conseguir dinero. Por ejemplo, una beca de $10,000 de la Fundación Bai He. Con esto en mente y pensando que necesitaba volverse mucho más fuerte, el chico comenzó un nuevo día escolar, donde, mientras hablaba con Kim Ming, se preparó para el entrenamiento físico. En ese preciso instante, un compañero de clase se percató de que su amigo había desarrollado abdominales mágicamente en tan solo un par de días. ¿Y qué abdominales? No podía apartar la vista de ellos, solo quería tocarlos, y esto a pesar de que ambos eran chicos. Lu Shen ya se había acostumbrado a su nuevo cuerpo, por lo que se sentía incómodo con ese tipo de atención. Ya ni siquiera se fijaba en sus abdominales, pero sí notó lo largo que le había crecido el pelo. Era hora de ir a un estilista. Además, ahora tenía más confianza en sí mismo, lo que significaba que podía lucir un poco sus abdominales. Lu Shen y King Ming fueron los últimos en entrar al gimnasio. El resto de sus compañeros ya habían hecho fila. Hoy, el instructor Chong Shengguo iba a practicar con los niños las habilidades marciales básicas que habían aprendido en teoría en clase. Todos consideraban a aquel hombre un guerrero de segunda categoría, pero según el protagonista, algo no cuadraba, porque sus movimientos y técnicas eran primitivos y no estaban pulidos para un luchador de segunda categoría. La demostración transcurrió bastante rápido y no había muchas técnicas que aprender. El primero en repetir todo esto fue el primer hombre guapo de esta clase, Janifel. El rubio lo recordaba todo perfectamente y obtenía buenos resultados, aunque los demás chicos de la clase cotillaban sobre él, porque no está bien ser guapo, fuerte y rico, y había algo de verdad en ello. Aunque el personaje principal tenía planes de desplazar al chico rico de su posición establecida como líder del grupo. Mientras tanto, la segunda demostración había terminado. El instructor le había hecho algunos comentarios a Eiffel sobre el equilibrio, y aunque el chico no dijo nada en voz alta, mentalmente comparó al hombre con el asfalto, ya que se consideraba mucho más fuerte que el debilucho que le daba consejos. Ahora necesitaban un voluntario para un combate de entrenamiento con el rubio, pero nadie quería presentarse. Todos escondían la cabeza, sin comprender que esto era solo el comienzo de su viaje, y que de ellos dependía únicamente si superarían la selección natural o no, si serían capaces de defenderse en el futuro, o si caerían víctimas de sus miedos. En ese momento, el instructor sintió la mirada de Lu Shen sobre él, y quedó atónito, porque le dio la impresión de que aquel hombre había pasado por cientos de batallas y había forjado su carácter. Además, el protagonista quería mostrarse a sí mismo y sus resultados, por lo que sus compañeros no debían preocuparse por él. El combate de entrenamiento no debía durar más de 10 minutos, y ambos participantes debían velar por la seguridad del otro. La pelea estaba a punto de comenzar, pero el instructor aún no daba la señal de salida, pues no comprendía cómo había podido pasar por alto a un alumno como Lu Shen. No había ni rastro de miedo en sus ojos, ni siquiera una leve señal. No tenía sentido seguir perdiendo el tiempo, y el instructor se retiró, pero Eiffel no tenía prisa por atacar primero.
Estaba más interesado en burlarse del hombre al que consideraba un perdedor. Y entonces de repente atacó al protagonista, quien solo observó cómo el puño del rubio se acercaba a su rostro. En general, Yifel creía que la victoria estaba asegurada, ya que era más fuerte que Lu Shen, lo que significaba que no había nada de qué preocuparse. Y esto habría sido así hace unos días, pero no hoy, porque el protagonista esquivó un golpe directo en el ojo. Pero la rubia, que no se esperaba tal giro de los acontecimientos, recibió un puñetazo en la mandíbula. Nadie esperaba que ese fuera el primer golpe fallido. Y luego vendría un segundo y un tercero, hasta que Yifel cayó al suelo. Este giro de los acontecimientos tomó completamente por sorpresa a todos en el gimnasio. El entrenador fue el primero en recomponerse y pidió a los alumnos que llamaran a un médico de inmediato. El niño fue colocado rápidamente en una camilla. Se retiró todo lo que se pudo asegurar, tras lo cual Lu Shen se acercó al profesor Chong y se disculpó por interrumpir la clase, ya que no esperaba que todo terminara así. No había herido intencionadamente a su compañero. Simplemente había subestimado su fuerza. Pero al hombre no le preocupaba especialmente, porque un combate de entrenamiento es un combate de entrenamiento. Las lesiones son comunes aquí, pero quería hablar con el protagonista en su oficina. El niño no se negó a obedecer al profesor y entró en silencio en su despacho, sorprendido al ver un frondoso bonsái verde en el lugar más destacado de la sala. No convenía a nadie comentar lo obvio, y además, toda persona tenía derecho a tener pequeñas debilidades y secretos. Por ejemplo, Lu Shen debería tener una puntuación de alrededor de 0,8, y sí, ese era el caso recientemente, pero algo ha cambiado mucho en los últimos días. El chico no debería haber dicho algo tan ambiguo, porque el profesor pensó inmediatamente que su alumno estaba consumiendo drogas ilegales, y si lo hacía, estaba perjudicando su salud y podría ser expulsado fácilmente por ello. Pero si Lu Shen no tiene nada que temer, pasará fácilmente la prueba de estado de inmediato, porque si el tipo no ha tomado nada, entonces su fuerza será estable. Pero si está mintiendo, entonces el efecto será el contrario. El protagonista tenía mucha confianza en sí mismo, por lo que aceptó la prueba sin problemas. Sin embargo, el resultado sorprendió tanto al niño como al profesor, ya que la bola indicaba que el nivel de Lu Shen era de 1,5 y que era un maestro de artes marciales de primer rango. Y todo esto a los 18 años. Era difícil creer que este tipo fuera un genio, pero los números no mentían. Mientras tanto, Lu Shen comenzó la segunda parte de la prueba, la evaluación de las habilidades de combate, y rompió el maniquí. Y que Dios bendiga a ese maniquí, el tipo fue capaz de destruir el árbol favorito de la maestra. Y esa fue la tragedia del siglo. Dejando a un lado las lágrimas, era hora de tener una conversación seria con el estudiante, ya que su fuerza estaba por encima del primer puesto, a pesar de que la última prueba mostraba un nivel inferior al 1. Esto significa que Lu Shen pudo progresar tanto en tan solo medio mes. Y si no tomó ninguna droga, entonces, ¿es realmente de sangre azul o está estudiando con algún maestro famoso? Pero el personaje principal era un tipo muy normal y corriente, y no estudiaba en ningún sitio ni con nadie. Era difícil de creer, porque el hombre recordaba que a los 18 años también tenía buenos indicadores, e incluso entonces le llevó 2 años de meditación profunda pasar al segundo nivel, e ingresar en el ejército. Y entonces llegaron las batallas, y allí, en el campo de batalla, Shen Guo se dio cuenta de que un hombre no es rival para los monstruos, por mucho que intentaran igualar las cosas. Pero existe una categoría de personas cuya fuerza no es menor que la de los monstruos. Ellos también son monstruos en cierto modo, aunque no sean tantos. Y si lo piensas bien, Lu Shen encaja a la perfección con la descripción de estas personas. Por lo tanto, era lógico trasladar al niño a una clase para alumnos superdotados. El profesor tenía la intención de abordar este problema de inmediato. Pero esto no formaba parte de los planes del joven. Estaba contento con la clase en la que ya estaba estudiando, y además podía estudiar mientras dormía, algo que no le contó al hombre. Por lo tanto, Shen Guo comenzó a describir todas las ventajas de la nueva clase, porque solo allí Lu Shen podría desarrollar todo su potencial, sin saber que al estudiante no le importaba nada de eso. Sin embargo, si el personaje principal recibe una beca y tiene un horario flexible, puede intentar estudiar en una clase de élite. No era tan difícil escribir una solicitud al ministerio y hablar con el decano, pero al hombre le tomaría unos 2 días hacer todo. Pero el tipo debería estar entrenando todo este tiempo, y no perdiendo el tiempo. Mientras tanto, Lu Shen puede usar la tarjeta de crédito personal del profesor, y una vez que reciba la beca, devolverá el préstamo. Tras tomar la tarjeta de crédito, el protagonista salió del despacho del profesor, donde pudo dar rienda suelta a sus emociones. No esperaba encontrar un genio en un lugar tan desolado. Y ahora, si todo sale según lo previsto, él y sus jefes tendrán una base importante para los exámenes estatales y un soldado capaz de salir al exterior. Mientras tanto, en una de las tiendas de la ciudad, una joven asesora de ventas elogiaba uno de los elixires a una mujer y a su hija, que era el medio más novedoso y eficaz para estabilizar la fuerza en los últimos tiempos. El precio del producto también era asequible, así que la mujer lo compró para su hija, de quien ahora se esperaba que obtuviera un puesto destacado en la clasificación de estudiantes en el examen.
Lu Yen presenció esta escena y se entristeció al darse cuenta de que su familia no podía permitirse comprar tales regalos para sus hijos. Incluso su hermana, que era una genio, no pudo llegar a la cima por su culpa. Pero de hecho, además de quejarse constantemente de la injusticia del destino, no ha dado ningún paso real hacia un futuro mejor. Ansiaba conocer el mundo de las artes marciales y formar parte de él. Pero lo único que hacía era esconderse de él en los videojuegos, que le recordaban constantemente su vida pasada. Hasta este momento, era un pequeño pez escondido en el fondo de una pecera. Pero ahora la pecera se ha roto y el niño puede ver claramente todos los colores de un mundo nuevo. En sus manos tiene un tesoro que le ayudará a convertirse en el protagonista de una nueva etapa en la historia de su vida. Esto significaba que era hora de actuar con conciencia y no cometer errores, o al menos no muchos errores. Después de todo, ya se ha vuelto más fuerte, y todo el conocimiento y las técnicas absorbidas ahora son suyas, lo que significa que puede convertirse en un apoyo para sus padres y su hermana. Y para colmo, el tipo llegó a casa, se durmió y en su sueño volvió a luchar contra zombies. Y en esas batallas seguía a la cabeza. Fue una suerte que su fuerza y sus habilidades de lucha le permitieran noquear a sus oponentes de un solo golpe. Otra ventaja era que el zombie abatido era un maestro de las artes marciales, y todas sus técnicas se transmitirían ahora al joven. Además, la base de los recuerdos del soldado zombie que mató primero debería estar en algún lugar cercano, pero no había niebla negra ni monstruos a la vista, lo cual era extremadamente extraño. Los únicos zombies que aparecieron no eran particularmente fuertes, y tan pronto como mató a la desafortunada pareja, el tipo divisó la base que estaba buscando en el fondo del desfiladero. Es cierto que llegar al lugar no fue tan fácil, porque los muros que lo rodeaban eran enormes, y no era sencillo escalarlos. Pero el deseo de ver la ciudad desde dentro era tan fuerte que Lu Shen comenzó a escalar. El hombre observó el grosor de las paredes, que eran de al menos 20 metros, pero incluso en ellas había agujeros hechos por algún tipo de monstruo. Daba miedo imaginar cómo sería esa criatura y qué haría dentro. A primera vista, todos los edificios parecían similares entre sí, pero había uno que destacaba, muy probablemente el centro de mando. Pero cuando Lu Shen miró con atención, vio la figura de un hombre en aquel edificio, y parecía que todavía estaba vivo. Y fue un error. El hombre se convirtió en un zombie, pero su poder seguía siendo demasiado grande. Ni siquiera hacía falta acercarse a él para sentirlo. Lo empujaron hacia atrás. Era evidente que se trataba de algún tipo de ataque, pero el hombre no comprendía la naturaleza del mismo. Así que reservaría a ese zombie para el postre. Pero más abajo había algunos ejemplares bastante inofensivos, con los que se podía lidiar fácilmente. Sin embargo, la mayoría de los zombies que había por allí eran, en efecto, presa fácil. Pero eso no era lo más llamativo, sino el hecho de que no había ni una sola persona común y corriente alrededor. Y los apartamentos, aunque parecían decorados de películas de terror, alguna vez habían sido bastante normales. Aquí vivía gente de lo más corriente, pero la niebla negra no les dejaba ninguna posibilidad de salvación. Cuando de repente, el hombre se percató de un objeto extraño, pero que aún así era bastante funcional. Y en cuanto Luigi lo tocó, el sistema se cargó y apareció ante él el avatar de una hermosa chica. Pero no fue el holograma en sí lo que impresionó al joven, sino el hecho de que la chica hablara su idioma nativo. La situación era interesante. ¿Era realmente posible que el holograma tuviera un traductor incorporado? Todo era así, pero no del todo. La chica se llamaba Ellie y era una inteligencia artificial responsable de la red segura de la base. Obviamente se trata de avances del futuro, pero ¿qué importaba? Lo principal era averiguar qué había sucedido aquí. Ellie no lo pensó mucho y puso en marcha una especie de diario en segundo plano, en el que todos los acontecimientos se enumeraban en orden cronológico, desde la educación hasta la tragedia. El tipo escuchaba todo con gran atención, dándose cuenta de que la gradación de los niveles de poder, tanto en el mundo que conocía como aquí, era la misma. De repente, Ellie puso en marcha un vídeo de los monstruos atacando la base. El hombre miró y no podía creer lo que veía en sus ojos. Por un lado, la gente de este mundo había alcanzado cotas sin precedentes en términos de tecnología y artes marciales. Pero contra el poder de los monstruos, incluso con todo su conocimiento y habilidades, no podían hacer nada. La gente intentó sobrevivir, incluso enviando grupos de investigación al espacio en busca de lugares seguros, pero esto no les sirvió de nada. Solo había una conclusión. Este mundo estaba destinado a morir. Pero era un mundo interesante y una gran civilización, así que el hombre quería familiarizarse con su historia. Había mucha información, y fue muy útil. Lu Shen esperaba que él y su mundo aprendieran de esta amarga experiencia, que no cometieran los mismos errores y que sobrevivieran. Así pues, primero empezaron a aparecer grietas de las que emergían monstruos. Después, al cabo de un tiempo, nació el primer maestro de artes marciales, y solo después de un tiempo se creó la Unión de Maestros de Artes Marciales. Y solo entonces el muchacho se dio cuenta de que estaba leyendo la historia no de otro mundo, sino del suyo propio. Es decir, lo único que vio fue su mundo 10.000 años después. No quería creerlo, porque existía la posibilidad de que se tratara de un universo paralelo. Así que le pidió a la IA información sobre personas específicas. En concreto, se encontraron 36 personas con un nombre similar.
Entre esos nombres se encontró a sí mismo, pero no había nada destacable en el cuestionario. Vivió, no se lamentó, no tuvo familia, murió a los 28 años. Esto era comprensible, pero el hombre seguía atormentado por las dudas. Así que pidió información sobre Lu Shensu, pero Eli no pudo mostrarle nada, porque se necesitaba sangre para acceder a ella. En este caso, el hombre estaba dispuesto a sacrificar lo suyo con tal de aprender más sobre el futuro y el pasado. Para ello, Eli le mordió el dedo, se lamió los labios y comenzó el análisis. Terminó bastante rápido. Eli puso en marcha el proyecto BIM y conectó al joven con él. Después apareció su perfil, y allí había mucha más información interesante. Es cierto que también murió joven, pero pasó a la historia como un excelente guerrero, que defendió su planeta hasta el final. En general, las cosas iban bastante bien, y si se esfuerza puede cambiar aún más su futuro. Pero hay que admitir que, a lo largo de 10.000 años, nacieron multitud de genios que eclipsaron sus logros. Pero él aún quería dejar una huella más significativa en la historia, y tenía tanto la oportunidad como el deseo de hacerlo. Porque si se esforzaba por desarrollarse mientras dormía, lograría muy rápidamente lo que se proponía. Y entonces se convertirá en un rayo de luz para toda la humanidad y salvará a las personas que les son queridas. Tras otro sueño, el protagonista volvió a la realidad justo a tiempo para el almuerzo. La madre inmediatamente le hizo preguntas a su hijo. ¿Por qué seguía con la ropa de casa puesta? ¿De verdad no tenía que ir a ningún sitio? Y aquí viene la sorpresa. Recibió permiso de su profesor para practicar en casa. Aunque aquello sonaba demasiado sospechoso, la mujer no pudo evitar creerle a su hijo. Así que no le preguntó nada más, y solo le pidió que estudiara mucho. Pero a Kinge le bullían los pensamientos. No pudo evitar notar que su hermano mayor había cambiado mucho, no solo en apariencia, sino también en fuerza, confianza en sí mismo, tranquilidad y peligro. Mientras tanto, Lu Shen ya había entrado en su habitación, justo a tiempo para recibir una llamada del profesor Chong. El hombre dijo que el chico había recibido una beca y que podía recogerla y usarla. También necesitaban hablar sobre su horario de clases, pero el protagonista lo interrumpió y no siguió escuchando. Después de eso colgó el teléfono, sin querer contarle al profesor los detalles de sus acciones, ya que de todos modos no le creería. Así que, ¿para qué malgastar su energía? Después de todo, ya no tenía tiempo para tonterías. Tenía que convertirse sí o sí en el mejor de los mejores, para que todos se horrorizaran y nadie volviera a dudar de él. Y para ello se necesitan recursos. Estos te ayudarán a llegar a la cima, y allí sin duda surgirá la oportunidad de cambiar el futuro. Así que volvió a dormirse y entró en el mundo de los sueños, donde había dejado a Eli la última vez. Se suponía que la IA mostraría toda la información sobre las posibles opciones de entrenamiento en artes marciales en pantallas adicionales. La lista resultó ser demasiado larga y hubo que acortarla, así que Eli tuvo que dejar solo las técnicas y los métodos eficaces de entrenamiento y promoción para los maestros de primer rango. Al finalizar el filtrado, solo quedaron 3 resultados que cumplían con los criterios. La primera técnica, la técnica de templado de la estrella, fue creada por Wang He, un artista marcial de 11º rango, y formaba parte del programa Ray. La segunda técnica, la técnica de respiración natural, fue creada por Yang Yizhou, un artista marcial de 11º rango, y formaba parte del programa Ray. Y la última es Crystal Vision, de Duan Yifeng. Era increíble. Lu Shen sabía que en el mundo real estos maestros solo estaban en el 9º nivel, pero frente a él estaba su legado después de haber alcanzado la cima. En cualquier caso, este conocimiento era invaluable, ya que los más grandes maestros intentaron reunir aquí todas sus técnicas más valiosas y útiles, sabiendo cuál sería el fin de su mundo, por lo que esperaban que alguien los encontrara y pudiera evitar la catástrofe. Pero difícilmente podrían haber previsto que sería su lejano antepasado. Lu Shen ya no tenía intención de reflexionar. Era hora de estudiar, y comenzó con el templado estelar del cuerpo. Al cabo de un tiempo, la densidad corporal del joven alcanzó valores extremos, y su sangre comenzó a brillar como un torrente estelar, aumentando su fuerza y defensa. Luego llegó el momento de probar la segunda técnica, y comenzó con la respiración de fuego, cuyas sensaciones posteriores fueron increíblemente placenteras. Lo único que queda es visión cristalina. Si lo piensas bien, está ligada a potenciar el poder espiritual, lo que significa que necesita ser entrenada activamente. Mereció la pena intentarlo, y de repente se vio transportado a su mundo interior, dándose cuenta de que el alma y la conciencia son componentes importantes de la práctica. Pero era hora de volver a la realidad. Al despertar no tenía energía en ninguno de los 2 ojos. Estaba cansado como un tronco. Y no olía muy bien porque toda su investigación tenía un efecto en el cuerpo. Es cierto que no importaba, porque siempre podía ducharse. Y las 2 primeras técnicas se complementaban a la perfección. Y ahora sentía nuevos cambios en sí mismo. El chico finalmente encontró tiempo para ir a la escuela a recoger su beca. Pero el profesor Chong también estaba disgustado esta vez, ya que el chico podría haberle avisado de su visita. Pero a pesar de su descontento, el hombre dio luz verde para que el chico entrenara de forma independiente. Pero tenía que ir a la escuela al menos una vez por semana. Esto era lo que se necesitaba. Así que el protagonista volvió a casa con el alma tranquila, y el profesor lo miró de espaldas durante un buen rato.
dándose cuenta de que había surgido una enorme brecha entre ellos en tan solo unos días, desde que se habían visto por última vez. Pero ese no era el límite. Lu Shen pensaba que, puesto que tenía dinero, podría solucionar el problema de la saturación de su cuerpo, y además había conseguido algunas recetas útiles del futuro, aunque sería más efectivo idear algo específicamente para él. Y para ello, el suero de vitalidad y la píldora de médula ósea son los más adecuados. Es cierto que conocer la receta no era suficiente. Se necesitaba un equipo especial para preparar los medicamentos, lo que significaba que, para evitar comprar todo lo necesario, había que encontrar un lugar adecuado donde todo estuviera ya disponible. Así que empezó a buscar, pero en la primera farmacia que vio lo rechazaron. Nadie quería dejarlo entrar, nunca se sabe. Tal vez era un espía industrial. Y esto había sucedido 7 veces seguidas, a pesar de que el tipo no necesitaba los secretos de los demás. Tenía más que suficientes secretos propios, y había comprado las hierbas para el suero, pero aún así no podía encontrar un lugar para cocinar. Si las cosas siguen así, tendremos que pedir equipos baratos por internet. Mientras deambulaba por las callejuelas de la ciudad, de repente se topó con otra farmacia extraña. Claro que su ubicación parecía sospechosa, pero nunca se sabe. El interior de la farmacia, al igual que el vendedor, también era extraño. El vendedor no levantó la vista de su teléfono y apenas prestó atención a Lu Shen, advirtiéndole que había cámaras por todas partes, por lo que no sería posible robarle nada. Esta falta de atención enfureció al protagonista. No vio qué dibujos graciosos estaba mirando el joven que estaba detrás del mostrador. Pero incluso si lo hubiera sabido, no le habría importado. Estaba dispuesto a recibir respeto mediante la fuerza y el miedo. Tras la agresiva presión del vendedor, Lu Shen esbozó una dulce sonrisa y una propuesta comercial. Esta oferta, o mejor dicho, el dinero que Lu Shen le ofreció al vendedor, surtió efecto, y el taller de producción estuvo a disposición del protagonista durante 3 horas. Así pues, el joven comenzó a elaborar su primera creación medicinal. Conocía la receta a la perfección, así que siguió cada paso sin dudarlo y, como resultado, obtuvo el suero ideal que se inventó en el futuro. Tenía un aspecto perfecto, pero hasta que no lo probara, no podría apreciarlo. Así que bebió el suero, aunque al principio no sintió ningún sabor, ni ninguna otra sensación en su cuerpo. Pero esto duró solo unos segundos, y luego de repente se dobló por la mitad a causa del intenso dolor. Esta locura duró varios minutos, pero el tipo sobrevivió e intentó recuperar el aliento tras esas sensaciones inolvidables. Pero en general, los resultados superaron todas sus expectativas. Recuperó su fuerza, mejoró su circulación, su piel se volvió más densa e incluso sus poros se hidrataron más. En ese momento el vendedor empezó a golpear la puerta. Lu Shen tuvo que salir rápidamente del local y marcharse por la puerta trasera, ya que la esposa del dueño había regresado. Mientras tanto, la mujer ya había entrado en el laboratorio y había comenzado a buscar el medicamento necesario. Sin embargo, todos los medicamentos eran falsificados y no tenían propiedades terapéuticas efectivas. La mujer comprendía perfectamente que el mundo de las artes marciales se estaba desarrollando rápidamente, por lo que la medicina no se quedaba atrás y muchos medicamentos quedarían en el olvido. Pero su familia era conservadora y no adoptaba las nuevas tendencias, por lo que ahora están prácticamente en bancarrota. Sus estantes estaban llenos de diversos medicamentos, pero nadie los necesitaba, y no se le ocurría ninguna receta nueva, así que solo le quedaba una opción: pedir consejo a personas con conocimientos en la materia. Quizás así podría revivir el negocio familiar. Salió de la habitación y se reunió de nuevo con el vendedor, quien una vez más la colmó de elogios. Ma Fei estaba tan absorto en sus sueños que ni siquiera escuchó a la señora He llamándolo, haciendo planes para el futuro en el que él seguiría siendo el único hombre en su vida. Pero él estaba perdido en sus pensamientos en vano. La mujer estaba furiosa, porque se dio cuenta de que el tipo había dejado entrar a un desconocido en su laboratorio, ya que su bata de trabajo favorita estaba manchada. Es cierto que no recibió una respuesta inteligible a su diatriba, así que le pidió al empleado que no fuera a trabajar al día siguiente. Tras ocuparse del trabajador, la mujer comenzó a limpiar el laboratorio. Al fin y al cabo, tenía que lavar muchas cosas, lo que no mejoró su estado de ánimo. Le pareció interesante y extraño que el personaje principal utilizara un activador en el lagarto verde, ya que con ese método se perdería todo lo valioso. Era obvio que el tipo estaba creando su propia medicina, y en su opinión, estaba tratando de hacerse rico, sin darse cuenta de que la farmacología es una ciencia muy compleja y que se necesitan 1000 intentos antes de que uno de ellos tenga éxito. Sin embargo, ella comprendía sus aspiraciones. Pero lo que no le gustaba era que él ensuciara su laboratorio, esparciera tubos de ensayo por el suelo, y ella tuviera que limpiar después de él. De repente, su atención se centró en el contenido del tubo de ensayo. El color y el olor, así como la combinación de componentes, le resultaban desconocidos, por lo que decidió probarlo y ver qué sucedía. El resultado superó todas sus expectativas, así que la señora Hai dejó de limpiar y corrió a detener a su descuidado empleado, que se alejaba caminando hacia el atardecer. Pero a ella no le importaba Ma Fei. Necesitaba un protagonista, y lo necesitaba ya. Incluso estaba dispuesta a duplicarle el sueldo al tipo y no despedirlo si se ponía en contacto con el personaje principal. Pero Ma Fei no sabía dónde buscar a alguien nuevo, aunque tenía su número de teléfono.
lo cual ya era bueno. Mientras marcaba el número del protagonista, la señora He calculaba mentalmente los beneficios de su colaboración, ya que él había creado un fármaco de primera categoría que podría salvar el negocio familiar. Mientras tanto, Lu Shen entrenaba, combinando nuevas técnicas para aumentar su fuerza y además tomaba el suero. Obviamente todo funcionaba en perfecta sincronía, pero no le quedaba mucha medicina y pronto tendría que preparar una nueva tanda. En ese momento notó que el teléfono sonaba y contestó. La señora Hee-Soo no tardó en atacar, ofreciéndole una lucrativa colaboración y prometiendo llevar su medicamento al mercado mundial. Lu Shen accedió a reunirse con ella en una semana y colgó. Hee-Soo también estaba contento con esto. Pero Ma Fei dudaba que el protagonista fuera el amo que su amante necesitaba, ya que era un adolescente. Sin ser consciente de la angustia emocional de la niña, Lu Shen continuó luchando contra los monstruos mientras dormía. Y parecía que todo le salía bien. Pero, por otro lado, sus oponentes también se volvían más inteligentes y fuertes. Sin embargo, se propuso como meta ser un artista marcial de primer nivel para derrotar a un maestro de cuarto nivel. Fue triste admitirlo, pero el enemigo era el doble de fuerte que el protagonista, y este simplemente no pudo resistir mucho tiempo su ataque. Y como no podía derrotarlo por la fuerza, Lu Shen recurrió al engaño. El zombie no esperaba ser atacado por la espalda, por lo que el joven tenía ventaja. Sin embargo, se tardó más en matar a este enemigo y comenzar a absorber sus habilidades y recuerdos. Resultó que este maestro murió en batalla, defendiendo su ciudad natal y a sus ciudadanos. Por lo tanto, Lu Shen no podía considerarlo un monstruo por haber subido de nivel. Frente a él estaba un héroe, contra cuyas manos probablemente perdería en una pelea real durante su vida. Y esto a pesar de que lleva una semana practicando las técnicas mentales y físicas de destacados maestros del futuro, y de que está tomando la droga inventada, lo que le ayuda a subir de nivel y en combate a liberar una fuerza cientos, si no miles, de veces mayor que la que tenía al principio. Combinando todos estos conocimientos, incluso logró crear una nueva técnica llamada poder estelar. Así que, después de entrenar, fue a poner a prueba su nivel de fuerza. Como había acudido a este establecimiento por segunda vez en un mes, la chica de recepción lo reconoció, lo cual no es de extrañar, ya que para un estudiante normal antes de un examen, este comportamiento resulta bastante extraño. Si no se hubiera desarrollado tan rápidamente, no habría venido aquí para evitar disgustos. Pero su situación era diferente y, en ese momento, su nivel de fuerza superaba los estándares de un artista marcial de segundo rango. Terminó rápidamente la primera parte de la prueba y pasó a poner a prueba sus habilidades de combate. No golpeó muy fuerte, y los resultados fueron el doble de altos que el estándar, lo que significa que si golpeara con toda su fuerza, los resultados serían aún mayores, lo que significa que no tiene límites en el desarrollo de su poder de combate. Al cabo de un rato salió de la sala de registro y se detuvo al pasar por la recepción, porque la chica que estaba allí quería hablar con él. Además, estaba satisfecho con sus resultados, más que satisfecho. El personaje principal se marchó, pero Nishuan llegó en su lugar con su hermano menor. Las chicas enseguida empezaron a hablar del protagonista, y aunque había venido para un chequeo rutinario y era un estudiante de lo más normal, seguía siendo un hombre apuesto y profesional. Lanner no entendía de qué servía una cara bonita. No lo protegería de los monstruos. Tuvo la suerte de nacer en cuna de oro y de beber diversos tónicos desde niño, razón por la cual su nivel ahora es mucho mayor que el de sus compañeros. A Lanner no le gustó nada ese comportamiento pomposo, así que no solo golpeó al más joven, sino que también le ordenó que fuera a entrenar en lugar de presumir de sus logros. El tipo no se oponía a ir a entrenar, pero lo consumía la curiosidad. Deseaba desesperadamente saber los resultados de la prueba del personaje principal. Dado que Lan-Er era nieta del dueño de este establecimiento, tenía acceso a dicha información, pero cuando abrió los resultados no esperaba ver algo tan increíble allí. En cierto momento la niña, al igual que su hermano menor, pensó que el aparato se había estropeado, porque los resultados que veía eran demasiado increíbles. Solo el administrador les convenció de que todos los equipos habían sido sometidos a pruebas periódicas el día anterior, por lo que los resultados debían ser auténticos. En esta situación, Lan-Er ordenó a Shaolin que llamara al personal disponible para recabar información sobre los estudiantes de la zona, ya que necesitaban encontrar al protagonista lo antes posible por su método preferido. En principio, el joven no se escondió realmente. De hecho, incluso tomó un taxi del punto A al punto B, solicitando la ayuda del conductor, quien ya estaba dispuesto a presentarle a su hija. En ese momento se dio cuenta de que estaba atrayendo a gente bastante bondadosa, e incluso pudo decirle al conductor que iba a la Asociación de Artes Marciales para presentarse al examen y convertirse en maestro de segundo rango. Con una relación tan leal, lo más probable es que el hombre lo dejara tirado en medio de la carretera y no le creyera, considerándolo un loco. Así pues, el joven cruzó las puertas del edificio y vio a un gran número de competidores que también habían acudido a realizar el examen. Resultó que se trataba del equipo más preciso del país, por lo que tenía una oportunidad real de comprobar su nivel. Entonces, el protagonista se acercó a la asistente y le preguntó cómo podía aprobar el examen de maestro de artes marciales. La rubia le pidió que primero llenara un formulario y luego fuera a la habitación 5203, donde se realizaría la prueba.
Lu Shen hizo todo lo que le dijeron, pero había demasiada gente queriendo hacer el examen, y él no quería perder su valioso tiempo entre tanta gente. Así que tuvo que idear algo rápidamente. En ese momento se percató de cómo varios chicos empezaron a hablar de una chica joven y guapa que también había venido a hacer la prueba. El protagonista también se fijó en ella, porque la mayoría de la gente en la fila tenía unos 25 años. Comparado con ellos, él parecía joven, pero esta chica parecía más joven que él. En ese momento, un hombre enorme apareció en la habitación, empujando a los demás en diferentes direcciones y abriéndose paso hasta el arco de evaluación. Es cierto que tal comportamiento estaba justificado por el hecho de que siguió el cupón, ya que iba a someterse a una prueba para obtener el rango de maestro de tercer nivel. Este fue un claro ejemplo de cómo, en el mundo de los maestros de artes marciales, la fuerza impera y quien es más fuerte tiene los privilegios. Pero primero, el hombre tenía que comprobar su estado de salud. Su resultado fue de 107 puntos, superior a la media, por lo que ahora necesitaba superar una prueba de aptitud. Sus indicadores de poder de combate tampoco eran malos, y se situaban en 108,8 puntos. El examinador felicitó a Zhao Changfeng, diciéndole que a partir de ese día sería un artista marcial de tercer rango, y que además recibiría una asignación mensual de 30,000 yuanes como maestro. Mientras tanto, el desconocido observó atentamente al protagonista y notó que seguía de pie sobre sus dos propios pies, aunque parecía normal, pero no se había caído, lo que significaba que estaba fingiendo debilidad. Mientras tanto, Lu Shen se acercó al examinador y le pidió que lo examinara a él a continuación. Después de todo, no había nadie más en la fila que fuera capaz de aprobar el examen de la Asociación de Artes Marciales en ese momento. Dado que esto era así, el hombre no le negó el placer al protagonista y se sorprendió al ver los resultados de su salud. Eran superiores a los del participante anterior en la prueba. Después de eso, el protagonista necesitaba poner a prueba sus habilidades de lucha. No necesitaba instrucciones y iba a golpear con toda su fuerza. Los indicadores de poder de combate del personaje principal eran de 15,709 puntos. Resulta que concentrar la energía en un solo golpe, combinado con el poder de una estrella y la respiración natural, puede aumentar la potencia de combate 10 veces en comparación con el nivel estándar. Esta es la belleza de las artes marciales. El examinador quedó completamente sorprendido, así que felicitó a Lu Shen por aprobar el examen para convertirse en artista marcial de primer nivel. Pero luego dudó y se corrigió, diciendo que su fuerza era completamente superior a la de un artista marcial de segundo o incluso tercer nivel, por lo que no podía darle una calificación en ese momento, y necesitaba informar a los superiores de la asociación para emitir un veredicto correcto. El protagonista no se esperaba tal giro de los acontecimientos, y estúpidamente observó al examinador que huía, concluyendo que probablemente podría seguir con sus asuntos en libertad. Pero esto no estaba destinado a suceder, ya que en ese momento Zhao Changfeng se le acercó. Y si el joven pensaba que aquel grandullón iba a empezar a pegarle, se equivocaba. Le tendió la mano para saludarlo y presentarse. Pero no era solo el grandullón quien quería conocer al protagonista. La multitud era demasiado grande, así que en cierto momento empezó a agobiarle y abandonó la asociación, sin saber aún que su hermana pequeña estaba discutiendo con sus amigas fuera. En ese momento, Yang Yuan salió del edificio y las chicas corrieron hacia ella preguntándole si su amiga había logrado aprobar el examen. Pero la chica aún no había aprobado el examen, ya que la prueba había sido suspendida debido a una circunstancia imprevista. Un joven había alcanzado el nivel de artista marcial de tercer rango antes que ella. Después de eso, la chica regresó al edificio, ya que todavía iba a presentar el examen, y sus amigas se quedaron afuera esperándola, creyendo que su amiga se convertiría en una maestra de primer rango. En ese momento, Chinghe vio a su hermano salir del edificio donde se estaba realizando la prueba. Pero no fue solo la chica quien se fijó en su hermano, sino también sus compañeros de clase, quienes se presentaron de inmediato y dijeron que habían venido a apoyar a su amigo, admitiendo que no esperaban que Lu Shen fuera un joven tan guapo, ya que Chinghe lo había descrito de forma completamente diferente. En ese momento, la reunión con las amigas de su hermana terminó, y Lu Shen decidió comer algo, cuando de repente presenció una escena muy interesante. Personas vestidas con trajes negros comenzaron a correr por la zona y a pintar a los residentes locales, buscando a alguien. Pero el tipo no se centró en eso, aunque no esperaba que la escuela donde anteriormente le habían hecho pruebas de sus poderes tuviera gente tan malvada, y no contestó la llamada del número desconocido. Además, estaba pensando en cómo deshacerse de Hai Su, porque al final podría conseguir fácilmente mucho dinero por cada receta posterior, pero aún necesitaba averiguar si esa farmacia era adecuada para ello. Pero antes de eso, decidió volver al mundo de los sueños. Invocó a la inteligencia artificial y le pidió que volviera a subir su biografía. Así pues, su futuro cambió. Murió a los 87 años de las garras de una fiera, estando casado, teniendo 2 hijas y un hijo, y habiendo obtenido una calificación histórica de 2 estrellas. Y todo esto era solo una pequeña parte de sus servicios a la patria. En ese momento se dio cuenta de que el futuro podía cambiar, porque hacía apenas una semana era un maestro de cuarto nivel y solo había vivido hasta los 37 años. Pero ahora podía convertirse en un maestro de sexto nivel,
vivir hasta los 80 años, e incluso la posibilidad de alcanzar el séptimo nivel apareció inesperadamente. Pero esto no fue suficiente. Un cambio tan pequeño no significa nada para el futuro. Para cambiar el destino de la raza humana y dar dirección al desarrollo del mundo durante los próximos 10.000 años, se necesitan más, incluso más fuerzas. Aunque llegue a dominar el sexto, séptimo o incluso octavo nivel de este camino, no será suficiente. E incluso en el noveno nivel, no podrá ayudar al mundo de ninguna manera. Por lo tanto, si quiere cambiar el destino de este mundo, necesita llegar a la cima, superar el décimo o incluso el undécimo nivel. Solo entonces habrá un atisbo de esperanza y una pequeña posibilidad de un futuro brillante, por lo que no puede dar marcha atrás. Mientras tanto, Xiao Yuge estaba ocupado con la caligrafía y celebrando una reunión con sus socios comerciales de la Asociación de Artes Marciales. Él fue el primero buscado. Querían que un artesano competente se uniera a la asociación, pero su ciudad natal llevaba mucho tiempo sin artesanos decentes, y tenían una escasez catastrófica de recursos. Al fin y al cabo, todo aquel que tiene talento desde que nace va a la capital para desarrollarse, y nadie puede influir en esto de ninguna manera. Pero eso no era excusa, porque la inauguración del campo de entrenamiento se acercaba muy pronto, y el problema era que la asociación de la ciudad no había podido enviar a nadie allí durante muchos años. Pero esta vez tenían que encontrar a alguien para salvar las apariencias. La otra persona colgó el teléfono, y el señor Xiao estaba a punto de arrancarse los pelos, porque él también quería triunfar y alcanzar grandes logros. Pero su organización tenía recursos tan escasos que nadie necesitaba tantos garabatos y tanto entusiasmo. En ese momento la secretaria irrumpió en el despacho del hombre con un anuncio importante. Había ocurrido un suceso inusual durante el examen de asignación de rango, del que el instructor acababa de informarle. Resultó que había aparecido un adolescente de 18 años que se había convertido en un artista marcial de segundo rango, con 15.000 puntos de poder de combate, y esto sobresaltó al señor Xiao. Además, el tipo poseía una técnica perfecta de lucha a puño limpio, y había muy pocas personas así en el mundo de las artes marciales. Por eso el señor Xiao estaba tan ansioso por conseguir al personaje principal para sí mismo. Él no era el único tan inteligente. Lanner también esperaba ansiosamente noticias de su gente, que buscaba al protagonista. Su gente ya había recopilado cierta información. Resultó que el padre de Lu Shen trabajaba como cargador, su madre como cajera en un supermercado, y su hermana menor cursaba el primer año de secundaria. Esta información era excelente, así que la niña llamó inmediatamente a su padre y se lo contó, ya que esos asuntos debían resolverse al más alto nivel. Después, le ordenó a su hija menor que fuera a comprar algo caro y apropiado para los padres y la hermana del protagonista, porque necesitaba congraciarse con ellos y ganarse su confianza. Mientras tanto, el protagonista salió de su mundo onírico al oír un golpe en la puerta de su habitación. Sí, salió de la habitación y le esperaba una sorpresa. Sus padres y su hermana estaban sentados con rostros impávidos, y frente a ellos se sentaban el presidente de la Asociación de Artes Marciales y Lan Er. El hombre fue el primero en presentarse al protagonista y dijo que había venido en cuanto supo los resultados de su prueba. El joven y el hombre se estrecharon la mano, ambos gratamente sorprendidos por el encuentro. Lan Er no se mantuvo al margen, diciendo que se habían cruzado hacía poco tiempo en la Escuela de Artes Marciales del Río Carmesí. El señor Xiao volvió a hablar y le entregó a Lu Shen una insignia oficial de artes marciales de segundo nivel, en reconocimiento a sus excelentes resultados en las pruebas y a su dominio de las habilidades marciales. También se asignó una asignación mensual para artes marciales, que se pagaría al ritmo de un artista marcial de tercer nivel, más una bonificación de 1 millón. Esta fue una buena noticia, así que el protagonista agradeció al hombre el honor y el apoyo. Lu Shen no era tonto. Señaló que nada es gratis, así que, dado que la asociación le había dado tanto dinero, tenía que devolverles el favor de alguna manera. Quería saber exactamente qué, lo cual sorprendió al hombre, pero recibió una invitación al campo de entrenamiento de la provincia de Dongying. En ese momento, Lanner se levantó de un salto. Sabía perfectamente de qué campamento estaban hablando, porque era en ese lugar donde se destruían talentos. Lo mismo le sucedió a su hermano mayor, quien, siendo el mejor estudiante de la escuela del Río Carmesí, visitó ese campamento. Y aunque fue allí eufórico y era un hombre de gran ambición, al regresar estaba completamente destrozado, casi irreconocible. Pero Lu Shen no era de los que se amedrentan. Creía que no había límites para su superación personal, por lo que estaba dispuesto a aceptar con alegría un campo de entrenamiento como ese. El señor Xiao había conseguido lo que quería y estaba listo para marcharse, pero prometió volver por el niño en 2 días. Una vez que el hombre se marchó, le tocó a Lan Er explicar por qué había venido. Su objetivo era sencillo: reclutar al protagonista y convertirlo en miembro de su escuela Crimson River. Esto le brindó muchos privilegios: capacitación con el director de la escuela, uso de todo el equipo, un horario de asistencia flexible y mucho más. Pero la propia escuela también recibirá muchas ventajas, porque cuando las madres se enteren de que tienen un maestro de segundo rango que solo tiene 18 años, empezarán a llevar a sus hijos a su escuela.
Pero a Lu Shen no le interesaba tal propuesta. Sin embargo, está dispuesto a convertirse en miembro de su DODSE si esto es anónimo, y también a pasar sus pruebas en el futuro. Y eso solo porque este lugar es bueno para el hogar. Esto no era exactamente lo que la chica quería, pero aún así, era mejor que nada. Así que le prometió pagarle al chico un salario mensual de 100,000 hoy, después de lo cual estaba a punto de marcharse. En cuanto la chica se marchó, los padres miraron a su hijo con lágrimas de felicidad. Todavía no podían creer que se hubiera convertido en un maestro de artes marciales de segundo rango, y que incluso hubiera recibido tanto dinero por ello. Pero todo era cierto, y a partir de ese día los padres pudieron dejar de arruinarse trabajando duro. Ahora él ganaría dinero y ellos podrían descansar. Mientras tanto, en la farmacia, Hai-Su estaba desesperada, porque ya había pasado una semana y aún no había encontrado ninguna información sobre el misterioso farmacéutico que dirigía su laboratorio. Y tal como lo logró, su tónico tenía una increíble variedad de efectos. Un efecto increíblemente duradero y prácticamente ningún efecto secundario. En ese preciso instante, Ma Fei sacó a la chica de sus pensamientos y señaló el televisor, como si hubiera encontrado el objeto que les faltaba. El informe era breve pero informativo, aunque solo fuera porque Hai-Su ahora sabía quién era el genio que había creado esa droga. El problema era que todavía era un estudiante. Mientras tanto, el protagonista corría por el bosque a toda velocidad, impulsado por el viento, sin pensar en asuntos mundanos. Hasta este momento, Lu Shen no sabía que el poder estelar podía usarse en técnicas de procesamiento de movimiento, además de que el entrenamiento del sueño había surtido efecto, y ahora su velocidad de movimiento era 5 veces mayor que la de un artista marcial ordinario de segundo rango, o incluso más. Decidió llamar a la nueva técnica Cloud Running, carrera en la nube. Después de un tiempo subió a la cima de la montaña, inhaló profundamente el aire y se dio cuenta de que así es como se debe usar la respiración natural, sintiendo cómo con cada respiración la energía llenaba sus células, extraída del aire. Y ahora, estando entre el cielo y la tierra, sentía todo a su alrededor, cada cambio, llenándose de ello, sintiendo que su ki había aumentado significativamente, lo que significaba que había cumplido la tarea que se había propuesto. Pero el tipo inicialmente vino aquí para recolectar materiales para pastillas, sin esperar un avance significativo en su entrenamiento. Pero todo salió a la perfección. Ya había recogido algunas de las hierbas, y el resto le esperaba al pie de la montaña. El hombre bajó muy rápido e inmediatamente se dirigió al hombre, al que le había dejado un pedido de hierbas medicinales, esperando que todo estuviera listo. Sus expectativas se cumplieron. El hombre consiguió todo lo que el joven le pidió. Pero el hombre resultó no ser tan simple como parecía al principio. Renegoció los términos del acuerdo y exigió mucho más dinero por los productos. Lu Shen no entendía qué significaba aquello ni por qué tenía que hacer algo así. Básicamente todo era sencillo. El tipo no era de la zona y, como recurrió a un hombre en busca de ayuda, tuvo que acatar sus reglas. Además, había toda una banda operando allí, dispuesta a robarle hasta el último par de ropa interior al protagonista. Pero Lu Shen más valía que se portara bien y les diera a sus tíos todo lo que tenía. Porque allí no había cámaras y no podría demostrar nada, incluso si por algún milagro lograba llamar a la policía. Y si hubiera sido otra persona en el lugar del protagonista, habría temido tales amenazas. Pero el tipo simplemente liberó un poco de su fuerza, demostrando que no debía temer a los bandidos, sino que ellos debían temerle a él. Después de esto, era lógico suponer que las reglas del juego habían cambiado. En ese momento, los bandidos cayeron al suelo, comenzaron a inclinarse ante el protagonista y, entre lágrimas, le pidieron perdón por su grosería, al darse cuenta de que podía hacerlos volar con una sola mano. No había necesidad de ello, y el hombre simplemente cogió algunos materiales que había pedido con anterioridad. Los bandidos no le aceptaron dinero, aunque él iba a pagar. Querían que se marchara cuanto antes, porque jamás habían visto semejante monstruo con piel humana, y francamente, no querían volver a verlo. Un día después, Lu Shen llegó al campo de entrenamiento de Dunning. Este lugar era considerado un campo de entrenamiento de talentos, pero cuanto más tiempo permanecía allí el chico, más le parecía una base militar. De repente se dio cuenta de que todos los que llegaban llevaban una insignia de maestro. ¿De verdad tenía que ponérsela para aparentar? Solo su madre lo puso en un marco en el lugar más visible, y él lo olvidó en casa. Sería bueno que esto no fuera necesario. La ausencia de la insignia fue evidente para todos, y todos pensaron que se había añadido a la lista en el último momento, especialmente porque este año se habían enviado 2 representantes de Baige al campamento a la vez. Aunque Lu Shen ignoró las burlas, el instructor le pidió al chico que dejara sus cosas en el lugar designado y entrara con los demás estudiantes, ya que la ceremonia de iniciación iba a tener lugar pronto. El tipo hizo lo que le dijeron, pero él, como todos los demás, no esperaba acabar encerrado en ese lugar. Pero ese no era su mayor problema. Necesitaban llegar al final del pasillo, y si lo conseguían, podrían seguir adelante, ya que aprobarían el examen de ingreso, y si no, se irían a casa. En ese preciso instante se abrió una trampilla en el suelo y todos los chicos cayeron. No volaron mucho tiempo y aterrizaron en una habitación oscura. La situación era interesante.
Con la ayuda de su visión cristalina, Lu Shen vio sombras que se acercaban a ellos. Lin Xiaoyu era probablemente uno de los pocos que mantenía la calma, pensando que todo aquello era un aburrimiento mortal. Pero sus amigos tenían una opinión diferente y estaban indignados porque no les había hablado del examen de ingreso. Pero el tipo no prestó atención a las palabras del hombre conocido, considerándolo basura que no era digna del título de maestro de artes marciales. Sonaba ofensivo y pronto habría estallado un conflicto. Pero la chica los detuvo, convencida de que debían actuar juntos. A Lin Xiaoyu le gustó la idea, pero como Lu Shen no era de su entorno habitual, podía adelantarse y comprobar el camino por ellos. Al personaje principal no le importaba, porque los tigres siempre cazan solos y solo las ovejas viajan en rebaños. Lin Xiaoyu no podía tolerar semejante falta de respeto hacia su persona. Pero Lu Shen no prestó atención a los gritos que venían de detrás, porque enormes bolas redondas ya estaban cayendo sobre él. Y tras apenas unos segundos, esas mismas bolas se transformaron en muñecos mecánicos. Los más débiles de ellos tenían la misma fuerza que un maestro de artes marciales de primer rango. ¿De verdad querían los instructores matar a todos los presentes? Era la primera vez que Lu Shen veía máquinas de ese tipo, ya que crear tales robots era mucho más caro que entrenar a una persona común y corriente y convertirla en un artista marcial de cuarto rango. El hombre esperó el momento oportuno y examinó el mecanismo hasta que la criatura lo atacó. Pero el protagonista detuvo el ataque del enemigo con una sola mano. Para ser sincero, el joven esperaba mucho más de un coche así, tras lo cual lo levantó. Los demás participantes en la prueba observaron todo esto con la boca abierta, sin esperar que el personaje principal fuera un maestro tan poderoso. A Lin no le gustó que la atención se centrara en Lu Shen en lugar de en él, así que empezó a molestar a los muñecos, diciendo que eran débiles y que cruzarían la calle fácilmente si el protagonista tuviera la fuerza suficiente para hacerlo. Así que decidió que podía repetir la hazaña de Lu Shen. Pero las cosas no salieron según lo planeado, ya que la muñeca lo dejó inconsciente. Mientras tanto, el protagonista siguió adelante, descubrió el punto débil de las muñecas y las golpeó, por lo que esta tarea le pareció aburrida. El instructor estaba supervisando todo esto mediante dispositivos de rastreo. No podía comprender cómo todas las muñecas de segundo rango podían fallar y romperse, ya que las habían adquirido hacía poco tiempo. Mientras tanto, Lu Shen llegó al final del pasillo y decidió golpear al instructor, creyendo que eso también formaba parte de la tarea. Mientras tanto, Qin Hue intentaba seguir de cerca lo que sucedía durante la prueba, y le pidió al mayor Xiaoyun que la ayudara a revisar los materiales. Aunque el hombre no tenía especial interés en hacerlo, sentía cierta curiosidad por ver a los nuevos luchadores. En general, no había muchos chicos con talento entre los recién llegados, solo un par. Entre ellas, la más fuerte hasta el momento era Charlene, que tenía 18 años y casi había alcanzado el segundo puesto. De repente, el hombre se atragantó literalmente con el café en cuanto dirigió su atención a la pantalla. Mientras tanto, en el campo de entrenamiento número 7, Charlene se ocupaba de la última muñeca y se estremeció al presentir la proximidad de un enemigo de al menos tercer rango. Las puertas se abrieron y apareció un grupo de soldados, preparándose para recibir a alguien. Al activar su visión espiritual, la niña vio a dos personas peleando detrás de una puerta cerrada, aunque la tarea consistía en derrotar a las muñecas. Y entonces la invadió un miedo incontrolable, porque una oleada de poder asesino emanó del personaje principal. Mientras tanto, Qin Sue y Xiao Jin se acercaron a la puerta. Ya habían informado de la situación a la gerencia, puesto que todas las cámaras estaban fuera de servicio y tampoco habían recibido información de los observadores, por lo que estaban allí. De repente las puertas se abrieron y Lu Shen salió al pasillo. Y lo hizo con una eficacia asombrosa, arrastrando consigo al observador inconsciente. Apartando al tipo, el protagonista se presentó. El mayor estaba encantado, porque el protagonista no solo destruyó un montón de muñecas caras, sino que también dejó inconsciente a un observador. Para ser honesto, el tipo no tenía planeado hacer eso último. Pensó que el observador también formaba parte de la misión, así que lo golpeó. Pero el instructor era fuerte, así que no resultó gravemente herido. Tales excusas no le sirvieron a Qin Sue, y ella desató su poder dirigiéndolo hacia el protagonista. Pero esto no le causó ninguna impresión a Lu Shen, y eso era bueno, porque de esta manera aprobó el examen y ahora podía descansar un poco en la residencia estudiantil. El mayor y el teniente coronel comprendieron que no se trataba de un tipo cualquiera, ya que ni siquiera el ataque espiritual de la chica tuvo efecto sobre él. Sin embargo, por ahora lo han clasificado entre los 7 mejores. Mientras tanto, otro instructor acompañaba al chico a la residencia estudiantil, pero notó que tenía hambre y le sugirió que fueran primero a la cafetería. Es bueno que hubiera tanta comida y tanta variedad. Un verdadero festín para todo el mundo. Una ventaja aún mayor era que podía comer todo lo que quisiera. En ese momento, Yang Yuan se le acercó. Ya se habían conocido cuando estaban haciendo la prueba para obtener el título de maestro. Pero a Lu Shen no le interesaba eso. Sin embargo, el hecho de que ella pudiera invadir su comida sí le interesaba. Así que comenzó a defender furiosamente su pollo frito. Cuando pasó la alarma inicial, el chico empezó a escuchar atentamente a la chica. Resultó que muchos chicos de Baige vienen aquí cada año, pero no aprueban el examen, e incluso si lo aprueban, son expulsados al comienzo del entrenamiento. Aquí todos deben ganar puntos, ya que son similares al dinero.
Cuantos más puntos tenga un participante, más recursos podrá adquirir. En el futuro, incluso la comida solo estará disponible a cambio de puntos, por no hablar de los medicamentos, el equipo o las consultas con los instructores. Actualmente, solo 3 personas en el campamento han obtenido sus primeros puntos: Chao Yun, Meng Jinhe y Charlene. Esta última apareció de repente en el comedor, pero en cuanto vio a Lu Shen, se asustó y casi derrama la sopa. Mientras tanto, Yang Yun continuó su relato, señalando que en el campamento corrían rumores de que había otra persona que había recibido puntos. Rompió todas las muñecas e hirió al instructor. Es cierto que ella no pensaba ni creía que esa persona pudiera ser el personaje principal, a pesar de que había demostrado una actuación de primer nivel en Baige, pero las personas más talentosas de todo el país se habían reunido allí. En ese momento, los instructores se acercaron a ellos y les dijeron que el hombre debía ir con ellos a hablar, ya que había dañado una gran cantidad de equipo de entrenamiento e herido a una persona. Lu Shen reconoció su error, así que no se negó a ir, aunque aún no había terminado de comer, por lo que sería buena idea llevarse algo de comida. Una vez resuelto el problema de la comida, el niño se despidió de Jian Yuan y siguió a los guías. Qingji ya lo estaba esperando en el centro de mando. Ella estudió sus datos y, sorprendentemente, el tipo destruyó 18 muñecas, cada una valorada en 10 millones, de un solo golpe, y ahora no se pueden reparar. Sin embargo, nadie lo excluirá, porque actuó dentro del marco del examen de ingreso. En ese momento, el director hizo entrar en la sala a otros 3 estudiantes que se habían distinguido en el examen. El teniente coronel los felicitó y les informó que ahora recibirían sus primeras tarjetas de puntos, ya que esta era la moneda más importante en su campamento. 3 chicos recibieron tarjetas doradas con 100 puntos. Charlene estaba tan emocionada como una niña, porque esas gafas deberían ser suficientes para recibir una lección privada del mejor maestro de telepatía del país. En ese momento, todos notaron que la tarjeta de Lu Shen era blanca. Él pensó que no tenía ningún punto y comenzó a estudiar los precios de los servicios en el reverso. Tras un breve estudio, decidió que los puntos solo le alcanzarían para disfrutar de una sabrosa comida de carne de animales exóticos en la cafetería. Esto sonó extremadamente gracioso, y el mayor explicó que Lu Shen tenía 1000 puntos en su tarjeta, y que si no hubiera sido por el instructor superior, se le habrían descontado algunos por los daños. Pero incluso en ese caso, habría quedado una cantidad decente de puntos en la tarjeta. Este giro de los acontecimientos no le convenía a Qiao Yun. Él creía que en ese lugar la fuerza lo decidía todo, pero resultó que estaba equivocado, y las conexiones, como en todas partes, son lo primero. Así que decidió vencer al protagonista, quitarle su carta y demostrar que era el más fuerte de todo el campamento. Xiao Yun quería intervenir y detener a los chicos, pero Qing Hue no se lo permitió. Entonces Lu Shen no hizo caso a las tonterías del grandulón y le dio un golpe en la cara. ¡Qué pasada! Xiao Yun incluso atravesó la pared de un puñetazo al aterrizar tras la caída libre. El efecto fue mucho más potente de lo que el protagonista había previsto, por lo que esperaba no tener que pagar por los daños causados al campamento. Todos los presentes en la sala quedaron conmocionados tras lo que vieron, y Lu Shen preguntó descaradamente si podía ser liberado. Sí, podía ser libre, pero tenía que elaborar un plan de entrenamiento. Además, tenía suficientes puntos para que Qing Shue se convirtiera en su mentor personal. La oferta era interesante, pero no para el protagonista, ya que tenía cosas más importantes que hacer. Pero lo peor de su respuesta fue que al final añadió que necesitaba dormir urgentemente. Nadie jamás había dicho algo así a los altos mandos durante toda la existencia del campo. Esto también fue divertido y extraño. Los demás también se marcharon, y los ancianos comenzaron a vigilar a Lu Shen a través de las cámaras. Él sí se durmió, a pesar de que no había recursos en el dormitorio. Pero algo andaba mal con él, porque desde los primeros minutos en el campamento hacía lo que le daba la gana. A este ritmo puede convertirse en una piedra de afilar para otros, una motivación para volverse más fuertes. Pero precisamente eso era lo que asustaba a la teniente coronel, porque recordaba muy bien su primer reclutamiento, y a un tipo llamado Xiang Peng. El recuerdo de él le heló la sangre al hombre, ya que ese tipo había sido el rey de su primera selección. Pero aparte de fuerza, no tenía tácticas, ni agilidad, ni lógica, ni experiencia, ni técnica. Solo se basaba en la fuerza física, y los luchadores de este tipo caerían rápidamente en el olvido. Temía que Lu Shen sufriera el mismo destino. Mientras tanto, el protagonista perfeccionaba sus nuevas técnicas y ataques contra los zombies mientras dormía. Por cierto, le iba bastante bien. Por ejemplo, este zombie era un maestro de artes marciales de 6º rango aproximadamente, y él fue capaz de derrotarlo, estando, por así decirlo, en 2º rango. Comprendió que, gracias a su capacidad para absorber el conocimiento y la experiencia de otros maestros, su camino en las artes marciales era ilimitado. Podía aumentar no solo su fuerza física y espiritual, sino también perfeccionar sus técnicas de manejo de armas, esquemas tácticos, agilidad, precisión, resistencia y otras habilidades inaccesibles para la persona promedio. Es una lástima que aún no haya desarrollado lo suficiente sus habilidades espirituales y que solo pueda usarlas contra zombies. Necesitaba solucionar este problema ahora,
Pero algo extraño empezó a suceder durante el proceso. Gracias a Dios todo le salió bien. Incluso quiso consultar sus datos, así que le pidió a Ellie que abriera su perfil. Su futuro cambió un poco, pues se convirtió en un artista marcial de séptimo rango y también elevó su clasificación histórica a 3 estrellas. Además, aumentó su acceso a los materiales del proyecto Ray y pudo estudiar técnicas más avanzadas. Además, tuvo acceso a la técnica del Sutra de la Iluminación Espiritual. El tipo ni siquiera podía imaginar que tendría el honor de conocer algo tan grandioso. No era de extrañar que otros maestros nunca hubieran oído hablar de esta técnica. Había sido inventada especialmente para maestros espirituales. La cuestión es que esta técnica se utiliza para crear un guerrero espiritual. Se podría decir que un segundo yo, por así decirlo, para trabajar en él incluso a nivel genético para un desarrollo general integral. El primer paso del sutra consistía en fortalecer los órganos del cuerpo, utilizando para ello el poder espiritual, permitiendo que el ki acelerara su movimiento en el cuerpo. Hasta este momento, Lu Shen había tenido problemas con su energía espiritual, así que si lograba solucionar eso, fortalecería su cuerpo tanto como fuera posible. Además, nadie puede imaginar ahora que se puede usar el poder espiritual para acelerar el movimiento del ki en el cuerpo, lo que significa que es imperativo recordar el nombre de Duan Yifeng, quien ideó todo esto. Talentos como este nacen una vez cada siglo, pero incluso entre los artistas marciales de 11º rango, se le puede considerar sin duda el mejor. Pero ni siquiera un hombre tan grande pudo evitar el colapso de la civilización. Por lo tanto, el personaje principal tenía ante sí un largo camino que debía recorrer para salvar a la humanidad, y no podía permitirse el lujo de perder el tiempo en nimiedades. Así que dedicaría cada segundo de su tiempo a hacerse más fuerte. Mientras tanto, transcurrió un mes en el campamento, y todos estudiaban según el programa que habían elegido. Charlene mostró mejores resultados en comparación con el examen de ingreso. Qinghui estaba complacida con el progreso de la niña, porque si podía aprender a controlar 3 estrellas ninja, pronto aprendería a usar 6, y eso significaba convertirse en maestra espiritual de primer nivel. Charlene creía que todo esto solo era posible gracias al apoyo del instructor principal. Solo entonces la mujer se percató de que había un enorme vacío en la voluntad espiritual de la estudiante que la estaba obstaculizando. Esto solo podía significar que alguien había dejado una huella de influencia espiritual negativa en la niña. En ese momento recordó cómo Lu Shen la había sorprendido espiándolo, y que tal vez había sido obra suya, así que le preguntó a su mentor cómo resolver este problema. La solución al problema era sencilla: encontrar a la persona que había infundido miedo en el alma de la niña y golpearla o matarla. Además, la fuerza de Charlene estaba aumentando rápidamente, por lo que no debería haber habido ningún problema para completar la tarea de curación. Tal vez esto realmente funcione, porque en el campamento dijeron que Lu Shen tuvo una crisis, así que quizás su fuerza se mantuvo al mismo nivel. En ese momento, Qinghui terminó de dar sus instrucciones. Le caía bien Charlene, pero aún la consideraba demasiado blanda. Sin embargo, Xiao Yun estaba encantado con ella, porque su protegida era insoportable, y duerme constantemente, ni siquiera cuando le traen la comida se despierta. Es obvio que esto es un fracaso de este año. Y todo porque, desde el principio, la propia teniente coronel le permitió al tipo hacer lo que quisiera, siempre y cuando no perjudicara al personal. Mientras tanto, Yang Yuan y su amiga estaban limpiando el local. Lo hacían para ganar dinero, porque los puntos que obtenían apenas les alcanzaban para cubrir sus gastos de manutención, por lo que incluso envidiaban a aquellos estudiantes que recibían 100 puntos de inmediato. El asistente creía en general que Lu Shen simplemente estaba asustado, al darse cuenta de que su talento se estaba desvaneciendo rápidamente y de que los demás estudiantes se habían vuelto mucho más fuertes que él, razón por la cual estaba sentado en su habitación. Yang Yan no quería creer tal cosa, porque sabía y había visto de lo que era capaz el personaje principal. Por lo tanto, no quise seguir escuchando las palabras airadas y mordaces de mi amigo, así que me ofrecí a limpiar yo mismo. De repente las chicas oyeron un grito en el pasillo. Todas querían ver cómo Qiao Yun experimentaba la gravedad cuádruple. Yang Guan no quería ir, pero su amiga la arrastró consigo, pensando que ambas debían presenciar ese increíble evento. Mientras tanto, Lu Shen continuó con su entrenamiento especial. Qiao Yun llevaba más de 3 minutos en la habitación bajo la influencia de la gravedad cuádruple, y aún no había salido. Los demás estudiantes lo miraron casi como si fuera un dios cuando salió de la habitación, ya que apenas podían soportar la gravedad normal. Ese era el efecto que buscaba ese tipo, creyendo que su autoridad en el campamento crecería cada día más. Sin embargo, la conversación volvió a centrarse en el personaje principal, y de nuevo se contó la historia de cómo solo duerme y come, y nada más. Y esto resultaba ventajoso para el grandullón, porque si la liebre dormía constantemente, la tortuga podía alcanzarla fácilmente. Pero estos deseos no estaban destinados a cumplirse, ya que Lu Shen entró en la sala de gravedad a la velocidad del rayo para demostrar quién mandaba allí. El protagonista nunca había utilizado las instalaciones de entrenamiento del campamento, por lo que la sala de gravedad le sorprendió gratamente. Para empezar, planeaba pasar 3 horas allí y luego ver qué tal iba. Además, había gastado una cantidad bastante decente de puntos en comida. El protagonista ignoró el consejo de Qiao Yun
Entró en la habitación para probar su aumento de fuerza e inmediatamente decidió comenzar con el segundo nivel de gravedad. El grandullón pensó que el juego de su oponente había terminado, pero el tiempo pasó y Lu Shen no reaccionó a la gravedad en absoluto, a pesar de que el sistema funcionaba correctamente. Además, al cabo de un par de minutos comenzó a practicar ejercicios físicos y técnicas de lucha. Todos los que pasaban por allí se quedaron paralizados, porque lo que el personaje principal hizo bajo la influencia de tal gravedad fue increíble. Pero a él no le importaba. Las sensaciones en su cuerpo eran interesantes y quería continuar. El grandullón también estaba siguiendo sus movimientos, e incluso quería que se retirara, sin saber aún que Lu Shen jamás haría eso. Además, hizo algo que nadie esperaba. Activó la gravedad cuádruple. El protagonista se vio abrumado por nuevas sensaciones, pero incluso en ese estado, iba a intentar poner en marcha su plan. Justo en ese momento, Charlene se acercó a la ventana que daba al interior de la habitación. También le entró curiosidad por saber qué era lo que toda esa gente miraba con tanta atención. Todos observaban conteniendo la respiración, mientras Lu Shen se ponía de cabeza, sostenido únicamente por 2 dedos. Solo Qiao Kun no miraba, lloraba, sin entender por qué el tipo que había dormido durante un mes entero era tan fuerte. ¿Por qué se había convertido de nuevo en una tortuga que nunca alcanzaría al conejo? Mientras tanto, Lu Shen continuó con sus experimentos. La gravedad cuádruple incluso le recordó algo, y decidió poner a prueba sus suposiciones. Pero en cuanto los estudiantes se dieron cuenta de que había aumentado el nivel de gravedad a 5, entraron en pánico y corrieron a llamar a las autoridades. Por supuesto, los primeros en correr a la sala donde se realizaba el entrenamiento de gravedad fueron los demás participantes del campamento de entrenamiento. Mientras tanto, el personaje principal activó el 5.º nivel de gravedad y, por paradójico que parezca, lo sobrellevó bastante bien. Lu Shen sentía que quintuplicar la presión gravitacional era casi suficiente para entrenarlo en su estado actual. Con ese tipo de presión, apenas podría mover la técnica del poder estelar, por lo que necesitaba aumentar el nivel hasta que se volviera demasiado difícil. En esta etapa no tenía suficiente presión, por lo que necesitaba seguir aumentándola para alcanzar el siguiente nivel de capacidades. Mientras tanto, en el puesto de mando, Qing Hue aún no había visto lo que sucedía en la sala de gravedad, y le preocupaba que varias personas hubieran abandonado el campamento al mismo tiempo ese día. En el fondo no había nada extraño en esto, porque todos los que abandonaban el campo de entrenamiento eran unos débiles que no entendían que para hacerse más fuertes hay que pasar por una serie de pruebas. Y no es de extrañar que no todo el mundo pueda soportarlo. Si estos tipos acaban en el campo de batalla, tendrán que luchar contra monstruos de una fuerza increíble, y tendrán que dejarse la piel para soportar semejante carga. Aunque este año se esperaba que alrededor del 80% de los participantes del campamento llegaran hasta el final. En ese momento, el mayor dirigió su atención a la pantalla, y se percató de que el récord de permanencia en una sala de gravedad había sido batido por un hombre del que nadie lo esperaba. Lu Shen hizo un trabajo excelente, logrando multiplicar por 8 la gravedad. Para ser sincera, la teniente coronel no podía esperarse algo así de él, por lo que se mostró sumamente sorprendida. Era difícil adivinar qué nivel tenía el personaje principal, pero era obvio que era exactamente la persona que habían estado buscando durante tanto tiempo. El protagonista estaba casi al límite, ya que lidiar con la presión óctuple de la gravedad seguía siendo demasiado difícil con su nivel actual de ki. Por lo tanto, fue necesario probar una nueva técnica que había dominado recientemente. Al construir solo una parte del corazón, el protagonista logró aumentar su ki en un 10%, y ahora comprendía cómo funcionaba el Sutra de la Iluminación Espiritual. Ahora estaba listo para poner a prueba cuáles eran realmente sus límites. Y entonces empezó a suceder algo verdaderamente increíble. El protagonista aumentó el nivel de presión al máximo posible, tanto que incluso el cristal de la habitación empezó a agrietarse, y los demás participantes del campo de entrenamiento empezaron a caer de rodillas, ya que no podían soportar tal tensión. Nadie podía descifrar realmente qué estaba planeando Lu Shen, pero la genialidad residía en algo simple. El joven activó una presión 10 veces mayor. Incluso para él, con toda su resistencia, fue duro. Sus huesos crujían, la sangre le hervía, no podía moverse ni un milímetro, y sin embargo permanecía consciente. Pero incluso en esta situación tenía que arreglárselas de alguna manera. En ese momento comprendió que solo una persona dispuesta a sacrificarse y superar todos los límites existentes puede cambiar el futuro y evitar el fin del mundo. Y él será esa persona. Pero por hoy, el protagonista finalizó su entrenamiento y abandonó la sala de gravedad. No es de extrañar que, tras semejante demostración de fuerza, ganara muchos admiradores. E incluso una chica le trajo una toalla especialmente preparada para que pudiera secarse el sudor de la frente. ¿Cómo? No curiosamente, al joven le gustó mucho esta muestra de afecto, así que le agradeció a la chica su atención. Aunque en realidad no le importaba, después de revisar sus estadísticas, se dio cuenta de que había dedicado demasiado tiempo a esa sesión de entrenamiento, y que se le estaban descontando puntos por las 3 horas completas, lo que significaba que su puntuación debería haber bajado al nivel de la cancha de entrenamiento. Aunque había una buena bonificación, también se otorgaban puntos por establecer récords, y él fue uno de los que recibió dichas bonificaciones.
y ahora el saldo de su cuenta era de 4.335. En ese momento los demás jugadores se percataron de su récord y pensaron que, incluso sumando todos sus puntos, no alcanzarían ni la mitad de su total. Pero Lucien no prestó atención al sufrimiento de los demás participantes del campamento. Estaba preocupado por el hecho de que la cantidad en su cuenta era suficiente para ir al comedor y comer bien, y ni siquiera se percató de cómo la multitud se abría paso para él. Mientras tanto, Yang Yuan también lo observaba y notó que aquel tipo tenía un aura tan poderosa, como si estuviera pasando por encima de las cabezas para alcanzar su objetivo. Además, parecía que la figura del joven se asemejaba a la de un depredador que se escabullía entre la espesura del bosque, dejando atrás a todos los demás. Absorta en sus pensamientos, la chica no se percató de cómo el joven se alejaba del comedor y se dirigía hacia la sala de práctica de movimiento. En ese momento, Meng Jinghe estaba entrenando en esa sala y terminó el entrenamiento con una puntuación del 87%, lo que significaba que había superado la segunda etapa y que su nivel de agilidad era superior al del 52% de los guerreros en el campo de entrenamiento. El joven era muy consciente de que los resultados de todo su entrenamiento se registraban en una base de datos común, donde todo el mundo podía ver su nivel de agilidad, y ahora se daba cuenta de que era más genial que la mitad de los guerreros del mundo entero. Sí, la diferencia entre las personas es un fenómeno normal, pero él estaba orgulloso de sí mismo, porque primero despertó el talento para la velocidad y luego recibió lecciones privadas del instructor Qin, por lo que ahora podía decir con seguridad que había una gran diferencia entre él y los demás. Pensaba que los demás debían inclinarse ante él como si fuera una deidad, pero se percató de que la multitud no estaba de pie cerca de su puerta, sino cerca de la puerta de enfrente. Lo más interesante fue que los instructores principales también estaban parados frente a esa puerta y observaban atentamente a alguien. Él mismo se interesó por ver qué sucedía, y no esperaba que todos estuvieran observando al protagonista, considerándolo una persona perezosa que no sabe hacer nada más que dormir sobre almohadas suaves, por lo que no podía pensar que sería capaz de batir su récord. Pero en ese momento se percató de lo que estaba sucediendo en la habitación, y notó que todas las armas estaban activadas y a máxima potencia. Dentro de la habitación, el protagonista reflexionaba sobre lo que debía hacer ahora. En teoría, la tarea parecía sencilla. Lo principal era evitar los rayos. Pero la única dificultad radicaba en que era imposible predecir la trayectoria de los disparos de cañón. Y esto era precisamente lo que se necesitaba. Unos segundos después comenzó la prueba, y el joven con tenacidad y destreza evitó los rayos que intentaban alcanzar su cuerpo. Los estudiantes que se agolpaban alrededor de la ventana no podían comprender cómo era posible esquivar 1000 cañones láser, predecir sus movimientos y no caer en una trampa, especialmente a tan alta velocidad. Meng Jinghe quedó impactado por lo que vio. Aún no sabía que el protagonista había batido un récord en la sala de gravedad, experimentando 10 veces más presión. Pero no solo los estudiantes quedaron impactados por lo que vieron, sino que los instructores más veteranos tampoco podían creer que el personaje principal estuviera sometiéndose a una prueba en ese simulador por primera vez. Qin Kue era una de las pocas personas que sabía por experiencia propia que, incluso después de superar esta prueba con tanta facilidad 100 veces, seguía siendo muy difícil. Pero los movimientos del joven daban la impresión de que podía predecirlo todo, aunque eso era imposible. Así que la teniente coronel decidió comprobar algo, pero sus gestos resultaron evidentes para el mayor, y rara vez apartaba la mano de la ventana. La chica no hizo esto sin motivo, porque se dio cuenta de que la reacción del chico la última vez no fue buena, así que intentarlo esta vez fue una tontería. Mientras tanto, el joven superó la prueba con confianza, sintiendo que el simulador era bastante bueno, y sus movimientos se volvieron más ágiles con cada segundo que pasaba. Los chicos no podían creer que el personaje principal hubiera completado 2 niveles en tan solo unos minutos. Pero la cuestión era que estaba relajado, por lo que su destreza era casi ideal. Fue interesante ver qué sucedería a continuación en el tercer nivel de agilidad de procesamiento y velocidad de movimiento. El tercer nivel resultó ser mucho más difícil que el primero y el segundo. Cientos, quizás incluso miles, de bolas amarillas redondas volaban hacia el personaje principal, que tenía que esquivar por cualquier medio necesario. Esta vez fue difícil desde el principio. Incluso la ruta de escape estaba bloqueada. Sin embargo, el joven iba a poner un poco de empeño para superar la prueba. El efecto de esta acción resultó ser mucho más explosivo y espectacular de lo que el joven había previsto. Xiao Jun observó atentamente lo que sucedía y no podía creer que Lu Shen se hubiera lanzado directamente al epicentro y hubiera avanzado sin dudarlo. Al fin y al cabo, no todos los veteranos de batalla de cuarto y quinto rango, que habían perfeccionado su destreza en combates reales, estarían preparados para dar un paso así. Él mismo apenas había empezado a lograr algo similar a los 22 años. Mientras tanto, el protagonista solo ha completado el 15% del tercer nivel, dándose cuenta de que la dificultad aumenta a cada segundo y de que las habilidades espirituales por sí solas no le servirán de nada. Además, no era de los que se rinden a mitad de camino. Por lo tanto, para superar la prueba con dignidad hasta el final, activó la respiración del viento.
Al cabo de un tiempo, ya había superado el 81% del tercer nivel, pero la velocidad de sus movimientos era demasiado rápida, por lo que muchos no podían notar sus movimientos en la habitación, y era como si el tipo hubiera desaparecido. Finalmente, el entrenamiento terminó, y el mayor intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Después de todo, Lu Shen se había convertido en la estrella del día, primero al alcanzar una gravedad 10 veces mayor, y ahora había dominado el tercer nivel de entrenamiento de movimiento, lo que significaba que estaba muy cansado y necesitaba descansar. Pero se equivocaba. El teniente coronel vio claramente que Lu Shen iba a continuar con su entrenamiento. Además, era algo descabellado, porque incluso el hombre apenas había comenzado a superar el cuarto nivel, y el personaje principal decidió batir todos los récords posibles y afrontarlo todo en un solo día miserable. De repente, objetos no identificados con apariencia de bombas comenzaron a aparecer frente al rostro del personaje principal. Estas bombas explotaron y crearon algo parecido a una jaula de varios niveles sobre el personaje principal, la cual tuvo que superar. Lo más interesante es que ya había completado el 30% del cuarto nivel, y los instructores superiores estaban interesados en ver qué haría a continuación a semejante velocidad. El problema era que el aliento del viento casi se había agotado, y el joven necesitaba encontrar otra cosa, y esa otra cosa era el templado estelar del cuerpo. Sentí que todo duró una eternidad. Y si no me falla la memoria, los guerreros con habilidades espirituales llaman a esto percepción del tiempo. Es decir, una habilidad espiritual que puede cambiar cualitativamente el poder espiritual. Y solo los maestros espirituales de tercer rango son capaces de esto, lo que significa que sus habilidades ahora son iguales a las de ellos. Esto resultó interesante, especialmente para la teniente coronel, porque no esperaba que Lu Shen fuera un maestro espiritual. Con semejantes circunstancias, no es de extrañar que la teniente coronel decidiera realizar una pequeña prueba por su cuenta para el protagonista al mismo tiempo. Entonces creó una copia espiritual de sí misma y la envió a la batalla junto con el joven. El tipo no se esperaba para nada este giro de los acontecimientos. Ya tenía suficientes rayos láser, y ahora un cuerpo espiritual alienígena extendía sus enormes manos hacia él. Pero rápidamente se recompuso y contraatacó al agresor. Se defendió tan bien que el instructor principal se sintió repentinamente indispuesto. Qingxue estaba ahora completamente segura de que Lu Shen era un guerrero espiritual, y su fuerza no era en absoluto inferior a la suya. El protagonista comprendió que, en efecto, había demasiados rayos en la habitación en ese momento, y que había llegado a su límite, porque no esperaba que la capacidad de percibir el tiempo requiriera tanta fuerza espiritual, y el instructor también le había complicado un poco las cosas. En ese momento, decidió finalizar su formación con un buen resultado por el momento, ya que había superado el cuarto nivel con un 56% sobre 100, lo que se consideraba un muy buen resultado. Es cierto que no estaba muy satisfecho con su resultado actual, ya que aún había un 3% de personas a las que superaba en habilidades, y ese 3% de guerreros, en términos numéricos, ascendía a algo más de decenas de millones de personas, por lo que seguía siendo débil, y se necesitaba un mayor esfuerzo para eliminar este malentendido. Pero los instructores quedaron más que satisfechos con su desempeño, y lo felicitaron por establecer récords tanto en la sala de gravedad como en la práctica de movimientos. Le complació recibir tales felicitaciones, pero ya no pensaba entrenar. Sin embargo, estaba más que ansioso por ir a la cafetería y comer el plato del día. El joven pasó 3 horas comiendo, tras lo cual se dirigió al puesto de mando, ya que los instructores superiores querían hablar con él sobre algún asunto. El comandante quería primero realizar una pequeña prueba con el joven para determinar su nivel de fuerza y luego charlar un rato. Entonces Xiao Yun le mostró al joven una jeringa para medir la fuerza y le preguntó si había usado algo así antes en el dormitorio. Le habría encantado usarla, pero la aguja simplemente se rompió antes de entrar en su cuerpo. Esta era la clase de respuesta que el instructor esperaba, así que Qingxue sacó una jeringa dorada, que se usa para probar a los guerreros de quinto rango. Con ella todo debería salir bien. Y en efecto la aguja logró perforar la gruesa piel del joven, y la sangre comenzó a llenar el vaso sanguíneo. Los resultados de la prueba fueron asombrosos, ya que la fuerza del joven era de 24,65, y su rango de guerrero era el tercero. Después llegó el momento de poner a prueba el poder de combate del personaje principal. El propio Lu Shen sentía curiosidad por ver lo fuerte que se había vuelto, así que infundió su ataque con aliento de fuego y cuerpo templado por las estrellas, aumentando su poder de combate al máximo. Un segundo después, los resultados aparecieron en la pantalla. Resultó que el poder de combate del personaje principal era altísimo, y su rango de guerrero era el cuarto. El comandante nunca había visto tales resultados en sus 10 años de experiencia en campos de entrenamiento, así que le informó al joven que había completado el campo de entrenamiento y que ahora podía hacer lo que quisiera, siempre y cuando no olvidara informar a la asociación sobre su ascenso de rango. Pero la teniente coronel tenía planes ligeramente diferentes. Quería realizar otra prueba, así que sostuvo en sus manos un cristal de energía que podía detectar el nivel de fuerza espiritual de una persona. A Lu Shen solo le bastó con tocar esta piedra para que pudieran comprobar su nivel de energía espiritual.
Era la prueba más fácil, así que el tipo, no sin pensarlo dos veces, puso las manos sobre el cristal, y en ese momento todo a su alrededor comenzó a brillar y centellear. Y una vez más el resultado asombró a todos, ya que el poder espiritual del joven era de 113.500, y la frecuencia del poder espiritual era de 23,3. Además, la frecuencia del poder espiritual era 5 veces mayor que la del instructor principal. Y refinar el poder espiritual se vuelve cada vez más difícil. Y el proceso es tan difícil que equivale a intentar apilar una cantidad infinita de toallas hasta que la pila tenga el tamaño de una moneda, sin mencionar cambiar la frecuencia 5 veces. Además, tras 2 años de entrenamiento en medición, la chica solo logró aumentar el nivel de frecuencia en una unidad, por lo que resulta inconcebible que, a los 18 años, el personaje principal posea tal poder. Era tan asombroso que costaba creerlo, pero la chica le preguntó al joven si tenía algún maestro con quien pudiera estudiar técnicas espirituales. Lu Shen no tenía intención de admitir que era autodidacta, así que dijo que, naturalmente, había tenido un maestro que le enseñó un método especial para desarrollar el poder espiritual. Por un lado, la teniente coronel respiró aliviada, porque nunca habría creído que él pudiera haber alcanzado tal nivel sin un profesor, pero por otro lado, sintió un poco de envidia. Si la conversación hubiera terminado ahí, la autoestima de los instructores veteranos no habría caído aún más. Pero no. El joven informó que había desarrollado un talento para las prácticas espirituales hacía tan solo 3 meses. La chica se recompuso rápidamente y reportó que lo más probable es que su maestra ahí ocultara deliberadamente información importante sobre el chico para no interferir con el proceso de entrenamiento, porque cuantas más preocupaciones tiene una persona, más pensamientos innecesarios tiene, lo que reduce la frecuencia del poder espiritual. Pero ella esperaba que el chico decidiera unirse a la asociación, donde se le abrirían más oportunidades de desarrollo, y si aceptaba su ficha y se la mostraba a la organización, entonces las personas que trabajaban allí entenderían inmediatamente lo que había que hacer. El protagonista aceptó la ficha, diciendo que nunca había visto a su maestro, pero con cada una de sus instrucciones, todo se volvía más misterioso. Misterioso era la palabra perfecta para el protagonista. Su maestro era claramente uno de esos que no solo se ocultan, sino que también mantienen a Lu Shen en las sombras para volverse más fuerte. Solo los mejores de los mejores se comportan así. En ese momento su agradable conversación fue interrumpida por el mayor, ya que había otro punto importante que tratar. Lo primero que hizo el hombre fue darle al protagonista una tarjeta de crédito con unos 5 millones. Aunque el chico aún no había terminado su entrenamiento en el campamento, era obvio que iba a ser el ganador, así que fue una recompensa por un logro excepcional en su formación. Aunque no se trataba de la mayor cantidad, los instructores querían demostrar su sinceridad y la sinceridad de las intenciones de la División Militar del Este hacia el niño. Por otro lado, era una especie de soborno, y el tipo ya debería haberse dado cuenta de que con semejante talento, tarde o temprano tendría que luchar en el campo de batalla, pasara lo que pasara. Además, el país y las asociaciones brindan un gran apoyo a los guerreros, otorgándoles privilegios que deben aprovechar. Tarde o temprano, Lu Shen se unirá a ellos, y los instructores esperaban que, al momento de elegir una unidad, la del Este fuera una prioridad. Además, los instructores superiores decidieron que el personaje principal sería el representante de su campo de entrenamiento de talentos en la provincia de Dunning, y que participaría en la revista de los generales Semin de todas las provincias orientales. Hay campos de entrenamiento en cada provincia oriental. Su propósito es seleccionar a los mejores chicos que puedan convertirse en generales en el futuro, y esperaban que el personaje principal entienda de qué trata este largo discurso. El protagonista entendió que la revisión de los generales se trata de un evento anual en el que solo se elige a una persona digna de este título de entre todas las provincias orientales. Lu Shen no necesitó que lo convencieran 2 veces. Estaba listo para dar ese paso, porque vivía en una época en la que algunas cosas eran inevitables, y al intentar cambiar la humanidad por sí mismo, llegó a la conclusión de que necesitaba cambiar el rumbo del juego y encender la llama de la batalla. Esto era bueno, además, aún quedaban un par de meses para la selección, ya que comenzaría después del final de los turnos del campamento, y entonces el teniente coronel informaría al protagonista sobre este evento para que no se perdiera el examen de ingreso a la universidad. El mayor creía que los exámenes de ingreso no eran tan importantes para el joven. Además, la Universidad Oriental de Artes Marciales estaría dispuesta a apartarlo a la fuerza, y ahora podía hacer lo que quisiera, incluso abandonar el campamento a cualquier precio que le resultara conveniente. En ese caso, Lu Shen decidió quedarse en el campo de entrenamiento un poco más de tiempo, ya que no tenía motivos para regresar a casa todavía, y la comida allí era deliciosa. Al cabo de un tiempo, el protagonista regresó a casa, y al darse cuenta de que había estado fuera de la ciudad durante mucho tiempo, lo primero que decidió hacer fue ir a ver al presidente de la Asociación de Artes Marciales. En ese preciso instante en el pasillo, vio a la secretaria del presidente de la asociación, quien se alegró mucho de verlo. La chica, sin pensarlo 2 veces, condujo al joven a la oficina donde el señor Xiao estaba hablando con un hombre mayor, pero al ver al chico, se levantó de un salto y comenzó a examinarlo.
Resultó que este hombre era el abuelo de Charlene, y no perdió la oportunidad de presumir de su amada hija, y al mismo tiempo de sus éxitos, hiriendo el orgullo de Xiao Yuhe. Pero el señor Xiao ya no escuchaba al anciano, pues le preocupaba por qué Lu Shen había regresado del campo de entrenamiento antes de que terminara. Todo era sencillo. El instructor principal del campo de entrenamiento, Qing Shue, ordenó que se le entregaran ciertos documentos al hombre para su aprobación, tras lo cual, al leerlos, lo entendería todo de inmediato. El anciano no creía que alguien de la familia Dong pudiera entregar documentos importantes a una asociación tan pequeña de artistas marciales en Baihe. Sin embargo, el señor Xiao comenzó inmediatamente a estudiar el documento que recibió y quedó atónito al leer la información que contenía. La única pregunta que le inquietaba ahora era cuándo Lu Shen había logrado ascender al tercer rango. Resultó que esto había ocurrido hacía un mes, y el coronel le había organizado personalmente una prueba. Ella explicó que el Distrito Militar Oriental tenía derecho a otorgar ascensos de rango, y que el jefe de la asociación solo tendría que confirmarlo y estamparlo. El anciano no creía que esto fuera posible, así que comenzó a estudiar los documentos él mismo, y con cada minuto que pasaba se sorprendía más y más. Sin embargo, el papel no parecía falsificado, y este documento no podía ser falso, porque tenía un enorme sello de acero del Distrito Militar Oriental. Pero el anciano siguió insistiendo, lo que empezó a irritar al protagonista, así que le pidió al señor Xiao que llamara al teniente coronel, porque ella le había pedido que confirmara personalmente la recepción de un documento tan importante. En ese caso, el señor Xiao no dudó, y como ella pidió llamar, había que hacerlo de inmediato. La mujer contestó la llamada de inmediato. Se alegró de ver a Lu Shen, así como al señor Xiao. De repente, Charlene interrumpió su conversación al oír la voz de su abuelo y preguntarse por qué estaba en la misma línea que su querido profesor. A Qingshu no le gustó este comportamiento, así que aumentó la carga de entrenamiento de la chica 10 veces y la envió a entrenar fuera. Dado que ese era el caso, el señor Xiao no se anduvo con rodeos y fue directo al grano, diciendo que había revisado los documentos que había recibido y que el procedimiento para asignar un nuevo rango al personaje principal pronto estaría terminado. Y sin duda, esta era una buena noticia, ya que Lu Shen sería el representante de las provincias orientales en la revista de generales de la provincia de Dunning, porque era el más fuerte del campo de entrenamiento. Esta noticia fue difícil de asimilar, pero los hombres no tuvieron más remedio que aceptar la información recibida. Y en ese momento, cuando el maestro estaba a punto de interrumpir la llamada con el instructor, lo detuvo en todas partes. Necesitaba hablar con el personaje principal. Ella acababa de encontrar un par de ingredientes para el indexador en los maestros espirituales, y que él le pide que envíe y le pide que envíe allí hay una lista por si se necesita algo más. En ese momento la llamada terminó y el señor Xiao dio rienda suelta a sus emociones. Se preguntaba qué acababa de decir el inspector Dong, si ese tipo realmente había superado la prueba para convertirse en un maestro espiritual. Así fue exactamente como sucedió. La instructora descubrió que el protagonista tenía talento para los poderes espirituales, así que le envió recomendaciones para que se sometiera a las pruebas oficiales de la Asociación de Maestría Espiritual. En ese momento, el líder y el protagonista resolvieron los principales problemas de la asociación, e incluso el hombre se ofreció a llamar a un conductor para llevar al chico a casa. Pero este declinó amablemente, ya que estaba esperando un taxi. Pero en cuanto Lu Shen subió al taxi, el conductor se percató de que el chico y el presidente de la asociación mantenían una relación bastante cercana y afectuosa. No tenía especial interés en mentirle a aquel hombre sobre su relación con el presidente, pero comprendía perfectamente que el hombre estaba encantado con su éxito y que tenía que aprovecharse de ello. Pero de repente no hubo tiempo para la diversión ni para pensamientos agradables, ya que un cartel cayó sobre el capó del coche, provocando un accidente. Esto no ocurrió por casualidad, ya que la escuela de artes marciales Crimson River fue atacada. Lin Te-shan vino hoy aquí especialmente para darles a los maestros de esta escuela una lección inolvidable. Fue un acto despreciable por parte de aquel hombre, ya que el director de la escuela estaba herido y le resultaba difícil resistirse a un artista marcial de cuarto rango, en buen estado de salud. En general, el padre de Lan Er no entendía qué más necesitaba Lin Te-shan, porque la escuela del Río Carmesí ya había prometido no aceptar nuevos estudiantes durante todo el próximo año. Así que, ¿por qué todo esto era una farsa? Según el atacante, dado que alguien decidió exhibir un cartel enorme, era de suponer que alguien querría romperlo. Esta muestra de insolencia hizo que Ni Hong Chuan se levantara de rodillas, pues comprendió que siempre debía estar preparado para defender su honor. Hace 21 años llegó a Baihe como un artista marcial desconocido, confiando únicamente en su propia fuerza para sentar las bases de una institución educativa. Tuvo éxito entonces, lo que significa que hoy no se rendirá ante su oponente. Hoy se sentía mucho peor que entonces, pero Lin Te-shan no iba a ser indulgente con el anciano, sobre todo teniendo en cuenta que el protagonista era uno de los alumnos de la escuela. Pero incluso si eso no fuera del todo cierto, al hombre no le importaba en absoluto, porque incluso el uso nominal del nombre de Lu Shen permitía a esta escuela captar a la mitad de los estudiantes potenciales de su zona. En opinión de Lan Er, se trataba de acusaciones infundadas, ya que la decisión la tomaron únicamente los estudiantes,
y la escuela Crimson River nunca había intentado atraer a nadie intencionadamente. Pero Lin Teshan no quiso escuchar a nadie, y decidió arrasar la escuela de su rival para que los estudiantes no tuvieran dónde estudiar en el futuro. En este caso, la niña decidió recibir el golpe ella misma, al darse cuenta de que su padre no se encontraba en su mejor estado físico en ese momento. Nihon Chuan intentó detener a su hija, argumentando que el hombre que tenía delante no era rival para ella y que no podría con él, ya que era un guerrero de cuarto rango que había ganado su fuerza a base de mucho esfuerzo. Pero la muchacha no quería escuchar nada, porque era una guerrera de tercer rango, y estaba segura de que si ella y su padre unían fuerzas, podrían derrotar al enemigo. En ese momento, al ver el estado de ánimo de su hija, el padre la cubrió con su cuerpo, recibiendo el golpe del hombre. El señor Lin se regodeó al ver que el anciano ni siquiera podía parar los golpes de palma más comunes. Fue triste darse cuenta de que el enemigo había alcanzado la quinta fila, por lo que la escuela del río Carmesí tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Por lo tanto, el anciano, sin importar cuánto dolor y tristeza sintiera, estaba dispuesto a acudir de inmediato a la Asociación de Maestros de Artes Marciales y presentar una petición para cerrar su escuela, con tal de que nadie más sufriera. Y todo podría haber sucedido exactamente así si el personaje principal no hubiera aparecido en el umbral de la escuela, porque no tenía planes de cerrar ese lugar. Porque de lo contrario, ¿dónde practicaría? Tras percatarse del talento del joven, el señor Lin lo invitó a entrenar con él después del cierre de la escuela Crimson River. También le prometió enseñarle al joven la técnica de la montaña de acero, considerada la única capaz de hacer invencible a un guerrero, tras lo cual alardeó de su cuerpo y armadura que pocos podían penetrar. De repente, el señor Lin se dobló por la mitad y comenzó a ver toda clase de horrores que en realidad no estaban allí, y que se instalaron en su cabeza. Era evidente que Lin Teshan no se esperaba esto, pero para Lu Shen, el sufrimiento del muchacho no era suficiente, así que atacó a su oponente. Fue una brillante demostración de la fuerza del protagonista. Con un solo golpe demostró que ese hombre no podía enseñarle nada. Nadie podía creer que el joven hubiera logrado noquear a su oponente de un solo puñetazo. Lu Shen ya no prestaba atención al enemigo derrotado. Toda su atención estaba centrada en el director de la escuela del río Carmesí, que tenía un aspecto muy enfermo. Después de que se marcharan los indeseables, el joven le pidió al anciano que no cerrara la escuela, pues de lo contrario tendría que buscar otro lugar cerca de casa, y eso le llevaría tanto tiempo que acabaría echándose a llorar. En principio, después de lo sucedido hoy, el anciano estaba dispuesto a donar al menos un riñón al joven, por no hablar de mantener la escuela abierta. Pero la dirección del colegio debía comprender que Lu Shen solo les había ayudado ese día. Si una situación similar volviera a ocurrir, los alumnos y los fundadores del colegio tendrían que resolver el problema por sí mismos, porque en su mundo, la fuerza es la clave del respeto. Tras haber terminado sus asuntos en la escuela Crimson River, el protagonista regresó a casa, donde le esperaban sus padres y su hermana. Lu Shen explicó la demora diciendo que, mientras conducía de regreso a casa, vio a un grupo de maleantes atacando a un anciano, y se vio obligado a detenerse para ayudarlo. Al anciano, y aunque su madre estaba muy preocupada, su padre se mantenía relativamente tranquilo, porque su hijo había elegido el camino del guerrero. Esto significa proteger a los débiles, y si alguien ve a una persona en apuros, entonces debe ayudarla, porque solo así será digno de defender la patria de los monstruos. En ese momento su hermana se acercó y le preguntó qué tipo de carne estaba mandando a casa, porque después de que empezaron a comerla, papá empezó a sentirse mucho mejor, y su ki aumentó a una 10ª parte. La chica no tenía de qué preocuparse, porque el chico no había robado la carne de ningún sitio, así que todo estaba bien. Ahora toda la familia estaba reunida alrededor de la mesa, y el protagonista pensaba en cómo necesitaba hacerse más fuerte para que los días transcurrieran con la misma calma y serenidad. Así pues, tras terminar de comer, el joven se fue a la cama para luchar de nuevo contra los zombies en el mundo de los sueños, aumentando así su nivel de fuerza. Ahora podía incluso derrotar a un maestro zombie de 6º rango de un solo golpe. Por fin había llegado el día en que Lu Shen estaba listo para luchar contra el monstruo principal que se encontraba en el centro de la base. Inicialmente no tenía previsto lanzarse de cabeza a la batalla, pero Zombie decidió cambiarlo todo saltando. Y el maestro de artes marciales lucía divinamente hermoso para ser un zombie. Su energía aquí era tan dura como el acero y parecía ilimitada. Ese era el verdadero poder de un gurú. Hasta ese momento el chico comprendía que al absorber muchos recuerdos de batalla a la vez, aparecía un deseo insaciable de destruir todo a su alrededor. Pero mientras usara la visión cristalina, podía lidiar con su agresión interna. Pero ahora no quería retroceder, porque necesitaba enfrentarse a todo el poder de combate del enemigo. Por lo tanto, activó inmediatamente Aliento de Viento y Poder Estelar Sextuple para atacar al zombie. Pero Guru bloqueó fácilmente el golpe del protagonista con la palma de su mano. Lu Shen, por supuesto, comprendió que no había dado todo de sí, pero aún así usó 6 veces la fuerza y un golpe que causó cientos de miles de puntos de daño. Pero ni siquiera rozó al maestro que tenía delante. Para un nuevo ataque, activó Aliento de Fuego y Poder Estelar multiplicado por 10. Pero este golpe no dio en el blanco.
ya que el gurú creó una cúpula de energía a su alrededor que le impidió causar daño alguno. El hombre solo había oído hablar de algo así, pero nunca lo había visto. Pero ahora comprendía perfectamente lo que era un campo de fuerza. Esto obligó al protagonista a retroceder, pero no entendía por qué el zombi no lo perseguía, sino que permanecía en el mismo lugar sin prisa por atacar. Tuve que sentarme a pensar. Ni un solo ataque del joven surtía efecto, a pesar de que estaba usando casi todas sus fuerzas. El enemigo no daba ni un solo paso, sino que repelía todos los ataques e incluso activaba un campo de fuerza. El tipo entendió que la diferencia entre ellos era solo de un rango, pero la brecha era colosal. A los maestros del séptimo rango se les podía llamar gurús, pero los del sexto aún no alcanzaban ese nivel. Incluso en esta situación, Lu Shen no tenía intención de retirarse, porque en cualquier caso, tenía que haber una manera de derrotar al enemigo, arrebatarle todo su poder de lucha y sus recuerdos. El joven golpeó con todas sus fuerzas la cúpula de defensa enemiga intentando dañarla. Es cierto, ahora se percató de que había aparecido una pequeña brecha en el campo de fuerza, lo que significaba que esta protección no era perfecta. Esto significaba que tenía posibilidades de ganar, pero para ello tendría que golpear al menos 1.000.000 de veces, y su propia fuerza ya estaba al límite. Pero el nuevo plan simplemente no quería nacer, a pesar de que él pensaba que al alcanzar el tercer rango de poderes espirituales, matar al sexto zombie no sería un problema para él. Bingo, es cierto, aún no han intentado usar poderes espirituales para atacar. El problema era que, hasta ese momento, el tipo no se había entrenado en técnicas espirituales de combate, y las utilizaba únicamente como elemento auxiliar. Sí, aunque no pudo concentrarse lo suficiente como para crear un arma física, aún tenía la habilidad suficiente para crear un cristal y atacar al gurú. Sin embargo, para ello formó varios cristales más poderosos y atacó de nuevo. Las cosas avanzaban lentamente, pero en cierto momento el personaje principal notó que la cúpula de fuerza se estaba agrietando. Pero esto no fue suficiente, así que el joven añadió a sus poderes espirituales el aliento de fuego, el poder 10 veces mayor de las estrellas y un golpe perfecto. Y con esta mezcla letal, golpeó la cúpula de fuerza, que vibró y comenzó a romperse bajo la presión. Los segundos se convirtieron en una eternidad, pero la cúpula se hizo añicos, y el amo de los zombies se quedó sin su protección característica. Pero Lu Shen no iba a detenerse ahí. Necesitaba matar al gurú y apropiarse de toda su experiencia. Así pues, sin dudarlo, asestó al sabio un golpe mortal. En cierto momento, el hombre pensó que el gurú quería decirle algo, pero no escuchó las palabras. Sin embargo, quedó impresionado al ver la última y amable sonrisa del guerrero. Y entonces el hombre fue bombardeado con recuerdos de este hombre, de cómo Shi Shening se convirtió en gurú, y sus colegas lo felicitaron por ello. Lu Shen vio a la hija del hombre, a quien estaba enviando a un lugar seguro, y a un aterrador monstruo de 9º rango que hizo que incluso el gurú contuviera la respiración, y que su cuerpo se negara a obedecer por el miedo. Pero incluso en esta situación, logró derrotar al enemigo de un solo golpe, utilizando las técnicas de Wang He. Es cierto que esto no bastaba para destruir por completo a los enemigos restantes. El hombre se estaba muriendo, pero creía que el proyecto Rai, cuyo objetivo era crear guerreros de 12º rango, le daría a la humanidad una oportunidad de sobrevivir. En ese momento, el flujo de recuerdos cesó, y Lu Shen se dio cuenta de que había tenido el honor de luchar contra una figura verdaderamente legendaria. Pero ahora toda su experiencia, técnicas y poder de combate formaban parte de él, por lo que sintió que su propia fuerza había aumentado hasta límites increíbles. Así alcanzó la cima de su rango actual, poniendo a prueba los límites del control. Ahora el protagonista comenzó a comprender gradualmente lo que el maestro Shi había estado estudiando durante toda su vida. Lo que también resultó interesante fue que el nombre de Wang He, autor de El Templado de las Estrellas, aparecía con frecuencia en sus recuerdos. El joven así que tuvo que cavar más hondo, cuando de repente vio una extraña cuenta dorada. Pero en cuanto el joven la tocó, comenzó a ser atraído hacia su interior como un genio hacia una lámpara. Y entonces comenzó a comprenderse la sabiduría ancestral acerca de los grandes seres que habían engullido cientos de soles. Entonces la tierra se abrió y la lava no dejó ninguna posibilidad de que los seres vivos escaparan. Fue con este conocimiento y esta habilidad que el maestro Shi intentó avanzar al 8º nivel de poder, y le dio un nombre a su técnica especial: Cielo de 10 soles. Ahora, esta tecnología milagrosa pertenecía al personaje principal. Esta batalla le había exigido mucha fuerza, así que decidió descansar un poco, y también sintió que sus poderes espirituales habían sufrido varios cambios. Para comprobarlo, el niño se concentró y creó un cristal púrpura de forma perfectamente redonda. Su poder espiritual aumentó drásticamente en calidad, y se volvió como una bola de metal al rojo vivo. Aunque la forma de esta pelota era inestable, el hombre la sintió mucho más fuerte que antes. El progreso había sido increíble, pero ahora era necesario comprender cómo se podía utilizar ese poder. Para su propio bien, el joven fue capaz de levantar un edificio vecino, de varias decenas de pisos de altura, lo que permitía concluir que podía levantar objetos pesados con el poder del pensamiento, como si su fuerza espiritual se hubiera multiplicado cientos de veces. Era difícil imaginar a un simple guerrero, pero el cuerpo del joven se encontraba en una nueva etapa de desarrollo,
y era difícil llamarlo simplemente un guerrero, porque ahora era capaz de crear el campo de fuerza del gran maestro Shi. Pero este campo de fuerza aún se encontraba en el nivel inicial. Pero con el aumento del poder espiritual, el campo también crecerá. El joven decidió interrumpir su entrenamiento en el mundo de los sueños por el momento, ya que necesitaba resolver algunos asuntos urgentes. Por ejemplo, su cuerpo necesitaba energía, lo que significaba que era hora de contactar al fabricante del suero. Desafortunadamente, la señora He llegó un poco tarde, pero al ver que su cliente potencial era solo un adolescente, decidió que el trabajo estaba hecho y que no tendría que esforzarse mucho para lograr lo que quería. Pero la mujer ni siquiera podía imaginar que frente a ella se sentaba un digno competidor que había elegido ese restaurante por una razón y que estaba jugando su propio juego. Lo primero que hizo fue pedir 40 raciones de los mejores filetes poco hechos. La chica no esperaba que el joven quisiera comerse 40 filetes él solo, pero Lu Shen era un maestro de las artes marciales, así que tal apetito estaba justificado. Pero un solo bistec costaba más de 1000, lo que significaba que la chica tenía que pagar más de 51,000 por 40 porciones. Claro que entendía que el hombre solo podía comer, pero pedirle que pagara toda esa comida era un poco excesivo. La chica no pidió nada para ella, porque habría tenido que pagarlo todo, pero de esta forma al menos ahorraría un poco del dinero que tanto le había costado ganar. Ella quería presentarse, pero el joven no necesitaba presentación, porque hasta ese momento había recopilado toda la información necesaria sobre ella y sus antepasados, así que podían ir directamente al grano. Por lo tanto, él sabía muy bien que mientras las farmacias que Hisu heredó fueron administradas por su abuelo, el negocio iba en auge, pero cuando su padre se hizo cargo de la administración, solo quedaba un envoltorio de caramelo de las ganancias. El hombre habría seguido enumerando los datos que había aprendido durante un buen rato, pero en ese momento el camarero trajo los 40 filetes y era hora de empezar a comer. Lu Shen devoró con gusto la carne bien asada, pero siguió hablando de lo que sabía sobre la fuga de la madre de la niña y sus 20 años de indiferencia. Además, sin tener en cuenta los problemas acumulados y la gestión incompetente, el declive de las farmacias tenía su origen en las artimañas que la familia de la madre de la niña llevaba años tramando contra su negocio. La chica no podía creer semejante absurdo, y pensó que el chico basaba sus suposiciones en rumores infundados. Pero en cuanto Hai-Su se calmó un poco, de repente le vino a la mente una idea. Su madre se marchó cuando ella tenía solo 2 años, y durante muchos años nunca volvió a verla. E inmediatamente después, sus farmacias entraron en decadencia. Sí, hubo periodos en los que no pudieron abrir una farmacia porque prácticamente no había ganancias, y aunque su padre no era el mejor administrador, tampoco era tan bueno. Además, Lu Shen le pidió a la chica que reflexionara sobre el hecho de que todos los proyectos de cooperación siempre terminan en el último momento. También era cierto que todos los acuerdos de cooperación se cancelaron el día antes de su firma. Y además, últimamente habían ocurrido muchas cosas extrañas, y era totalmente posible que la madre de la señora He estuviera detrás de todo. Pero ahora ella quería discutir los detalles de su cooperación y pensar en todo lo demás más tarde. El propio Lu Shen no se oponía a seguir adelante con este asunto. Él sería el responsable de proporcionar las recetas y las recomendaciones pertinentes, y la chica tendría que encargarse de la producción y las ventas. Pero si hablamos de ingresos, el personaje principal planeaba quedarse con el 90% de las ganancias. Pero pidió tanto por una razón. Primero, es una garantía de su cooperación. Y segundo, ayudar a la chica supone un pequeño inconveniente para el protagonista, porque su madre causa demasiados problemas. La chica después le mostró un pequeño truco haciendo levantar una gota de agua, como si quisiera decir que él también era un maestro espiritual, lo que significaba que había gente seria detrás de él. En ese momento la chica pensó que el joven tenía razón. Tarde o temprano tendría que enfrentarse a la familia de su madre. Sí, ella y su padre nunca habían intentado oponerse a la familia de su madre, que les había puesto obstáculos durante 20 años. Pero si Lu Shen no estaba de su lado, entonces tal vez todo cambiaría. Por lo tanto, a pesar de todas sus dudas, la chica aceptó las condiciones del protagonista, y él le dio una memoria USB con la receta del suero de vitalidad. Después de esto, el joven le pidió que se pusiera en contacto con la asociación médica para patentar el suero, y que si surgía alguna duda durante la producción, debía aclarar los detalles con él. Por lo demás, no tenía de qué preocuparse. Además, él tenía planes de usar su laboratorio, así que la visitaría pronto. Tras esto, Lu Shen abandonó el restaurante, y la señora He se quedó reflexionando sobre cómo sus roles habían cambiado tan rápidamente. Mientras tanto, el protagonista regresó a casa y trajo consigo 50 porciones del filete estrella del restaurante. Le contó a su madre una historia sobre cómo fue a un restaurante con un nuevo amigo. Comieron bien. Pero cuando llegó el momento de pagar la cuenta, ella pagó todo ella sola, a pesar de que él, como un caballero, se ofreció a dividir la cuenta por la mitad. En general, a mamá no le gustó la situación. Pensaba que su hijo debería haber pagado la mitad o la totalidad de la cuenta, pero lo hecho está. Además, el profesor Shong fue a visitarlos y charlaron un buen rato. En ese momento, el niño se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no iba a la escuela, así que al día siguiente decidió corregir ese descuido.
Además, el hombre consideró que era de mala educación llegar con las manos vacías, así que le trajo al profesor un pequeño bonsái para reemplazar el que había roto anteriormente. La profesora estaba contenta y además hacía tanto tiempo que no se veían que los cambios drásticos en el alumno eran evidentes. Por lo tanto, el hombre quiso hablar con el joven con doble firmeza. Se sentaron y el hombre admitió que solo había pensado en ver al chico en la televisión, pero que el año escolar estaba a punto de terminar y tenía curiosidad por los planes de Lu Shen para el futuro. Ni siquiera podía imaginar lo que iba a oír, porque el tipo iba a asistir a la revista de generales y luego a la Asociación de Maestros Espirituales para realizar la prueba oficial. Era difícil de creer, pero si se trataba de Lu Shen, entonces todo era posible. Así que el maestro Shong le pidió que no se detuviera a mitad de camino, sino que avanzara hacia la meta, y que él lo ayudaría en todo lo que pudiera. Con esa nota tan agradable, dieron por terminada la conversación y siguieron con sus asuntos. El protagonista pensó de repente que al menos podía asistir a una clase de cultura por última vez, así que abrió la puerta del aula y pidió permiso para entrar. También se alegró de ver al resto de los chicos, ya que había pasado demasiado tiempo desde su último encuentro. Incluso al profesor de cultura le tomó cariño, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de rumores que circulaban a su alrededor, así que lo admitió en la clase sin ninguna objeción. Todos los que estaban alrededor notaron cómo había cambiado el joven. Su ki se había vuelto más fuerte y se podía sentir a 1 kilómetro de distancia. La lección terminó rápidamente. Lu Shen se levantó y se despidió de todos. Y solo abrazó a su mejor amigo de la escuela, prometiéndole que cuando tuvieran tiempo, sin duda se volverían a ver y lo pasarían bien. Pero que por ahora el gordo debía esforzarse y entrar en la universidad. Mientras tanto, el protagonista llegó a casa. Encendió el ordenador y comenzó a reflexionar sobre el hecho de que ya le había dado órdenes a Hai-Su de comprar suficientes componentes para crear un suero de vitalidad y pastillas de médula ósea, ya que estos fármacos tienen un efecto especial en el fortalecimiento de los músculos. Ahora debía pensar en cómo resolver el problema con el arma espiritual. Por supuesto, el teniente coronel Qing Xue lo estaba ayudando, pero necesitaba aprobar el examen de la asociación lo antes posible para acceder al mercado cerrado. Pero en cuanto vio los precios de las armas espirituales, se sintió como un indigente con 5 millones en su cuenta. Sin embargo, comenzó a analizar la situación y llegó a la conclusión de que, incluso para comprar materiales, seleccionar hierro y otras cosas, simplemente no tenía suficiente dinero. Además, comprar materiales más baratos en una tienda normal tampoco era una opción para él, ya que su fuerza espiritual era mayor que la de muchos, y simplemente no podían resistirla. Pero si no puedes comprarlo, tendrás que conseguir lo que necesitas por tu cuenta. Es bueno que el tipo haya conseguido un mapa de la distribución de recursos en todo el territorio. Esto debería ayudarle a resolver el problema. Y he aquí que en el mapa aparecía marcada una mina de metal de alta calidad, situada en las montañas de Ntou. Dado que esta mina aún no está en funcionamiento, puedes llevar todo lo que no esté debidamente almacenado al falsificador y vender lo que quede. Mientras tanto, la señora Hai esperaba al joven en el laboratorio. Estaba molesta porque el chico llegaba tarde a la reunión. Es cierto, sí, ella consiguió todo en las mejores condiciones posibles, gastando 200,000. La calidad de los materiales era excelente, y Lu Shen estaba a punto de empezar a trabajar, así que le pidió a Hee-Su que saliera. Ella no discutió y salió de la habitación. Menos mal que preparó el suero de vitalidad siguiendo sus instrucciones, y ahora el tipo obviamente está trabajando en una nueva receta. Pasaron 3 horas, y el hombre trabajó duro durante las 3 horas, tras lo cual anunció con orgullo que había terminado. Además, pero tan pronto como el hombre se marchó, la señora Heck corrió a su laboratorio. Lo más interesante es que el tipo dejó un par de frascos con la nueva droga en uno de los estantes. Lamentablemente, la chica no comprendía del todo el propósito de este medicamento, pero estaba segura de que de alguna manera fortalecería sus huesos. Si bien el mercado estaba repleto de productos similares, esta fórmula era completamente nueva, por lo que el afán de lucro ya se palpaba en el ambiente. Era una tontería esperar que pudiera engañar al maestro del poder espiritual, así que solo podía creerle, pues, al fin y al cabo, él era la última esperanza de la familia He para un renacimiento. Mientras en el autobús había otros personajes pintorescos, como 2 amigas que decidieron irse de viaje a la montaña, porque una de ellas había sido abandonada por su novio. Y mientras discutían entre ellos, Lu Shen decidió jugar a la pelota con la niña. De repente la pelota voló hacia Dan Dan, y la chica, sin pensarlo 2 veces, también se unió al juego. Mientras los chicos estaban entretenidos jugando, ni siquiera se dieron cuenta de cómo habían llegado a su destino, aunque Dan Dan no compartía el entusiasmo de su amiga por las vistas del lugar. En su opinión, la persona más encantadora y guapa de todos era Lu Shen. Es cierto que no es la única que piensa así. Una niña ya se ha encariñado con el protagonista, diciendo que solo ella jugará con el tío guapo. Ahora Lu Shen se encontraba a solas con Dan Dan y su amiga, y la bestia de pelo rosa no perdió la oportunidad de agregarlo como amigo. Su estado Mientras tanto, un coche circulaba a toda velocidad por la autopista, en cuyo interior el hombre más poderoso del mundo interrogaba a sus sirvientes sobre si había encontrado a Tang Maolin. Resultó que esta persona buscaba a un hombre que, junto con su hija y su esposa, viajaba en el autobús con el protagonista. El señor Tang no era ningún tonto, así que no fue ninguna sorpresa que eligiera las montañas como refugio,
pero confiaba en que llegaría allí, aunque no sería tan fácil como deseaba. Sería mejor que los demás no interfirieran, pues aunque fueran guerreros de cuarto rango, no estaban a la altura del maestro espiritual.